La calma de la noche se interrumpe abruptamente con una alerta crítica. Un dungeon break masivo amenaza consumir la ciudad en el caos. Una voz etérea te advierte que el destino de todo pende de un hilo, ofreciéndote una recompensa que va más allá de lo imaginable, directamente del verdadero universo, si logras contener la inminente catástrofe. Apenas 100 horas restan antes de que la situación se vuelva irreversible. En ese instante, una explosión de energía descomunal, comparable a un volcán de luz, desgarra el cielo nocturno sobre la metrópolis, confirmando el inicio de la ruptura dimensional. Las partículas luminosas en el aire empiezan a agruparse, transformándose en siluetas oscuras y amenazantes. De pronto, una criatura imponente, de garras afiladas y ojos rojos que brillan con malevolencia, emerge de esa vorágine de energía, aterrizando con una fuerza brutal sobre el asfalto. Su gruñido primordial resuena en el aire, una advertencia gutural de la pesadilla que acaba de materializarse, y para colmo, de la misma ruptura dimensional, brotan un sinfín de criaturas menores, replicando la ferocidad de su líder. Frente a esta avalancha apocalíptica, una figura solitaria se alza, empuñando una lanza que irradia una enigmática energía azul. A su lado, una pequeña acompañante etérea observa con igual determinación, listos para enfrentar la marea. La horda de bestias gruñe salvajemente, un coro de pura amenaza que a cualquiera le helaría la sangre. La pequeña acompañante, un poco abrumada, murmura sobre el caos del día, pero el joven maestro, con una calma inquebrantable, simplemente responde: «Tengo fe». Una interfaz flotante se despliega ante él, presentando opciones y señalando una bendición que podría desvanecerse si no la aprovecha. Sin titubear, el joven activa una habilidad misteriosa y una explosión de energía azul lo envuelve por completo, rodeándolo de complejas proyecciones digitales. Absorbiendo la información, reconoce la poderosa combinación de Liu Shan y la bendición de la Santa. Una sonrisa de satisfacción se dibuja en su rostro al sentir la energía crepitar en su mano, confirmando el gran combo logrado. La lanza del joven se carga con una potencia sobrecogedora, su brillo azul intensificándose con cada chispa y rayo. En un instante, la figura etérea de un guerrero formidable, con una presencia que evoca épocas ancestrales, se materializa justo detrás de él. Con la imponente presencia de Fan Fei a su espalda, el joven se prepara para la arremetida. Su rostro refleja una determinación absoluta mientras el grito resonante de «Fei está aquí» anuncia la inevitable colisión. Los monstruos, antes tan feroces, son repelidos por una fuerza invisible. La habilidad Rugido del León de Zhang Fei se activa, reduciendo a la mitad el poder de ataque de cada objetivo afectado. Es una ventaja crucial en la embestida. Como si una orden telepática los uniera, todos los monstruos afectados ahora dirigen su agresividad hacia el joven. La horda, con sus ojos encendidos de furia, lo asalta en masa, pero él, imperturbable, se mantiene firme. La lanza del joven se mueve con una velocidad asombrosa, dejando estelas de energía azul mientras se abre paso entre la horda. Cada golpe es certero, cada movimiento una danza mortal que desintegra a los monstruos. En medio del caos desatado, el joven avanza sin detenerse, su lanza brillando como un faro de determinación en la oscuridad. Los escombros vuelan y la energía resplandece, mientras se enfrasca en una batalla sin tregua. El joven maestro continúa su embestida con una furia controlada, pisando con una fuerza explosiva que envía escombros por los aires, mientras su lanza traza un arco de energía azul, sin darle un segundo de respiro a las criaturas que lo asaltaban. Con una agilidad sobrehumana, esquiva la ráfaga de ataques enemigos, moviéndose como un torbellino entre las esquirlas de asfalto que se pulverizan. Su lanza, un faro de luz azul, ya prepara el siguiente golpe. Un grito primordial surge de la horda, pero la lanza del joven maestro lo opaca, cargándose con una energía abrumadora hasta convertirse en un torbellino de luz azul, lista para desatar una devastación sin precedentes sobre la marea. El impacto de su golpe resonó por toda la ciudad, un estruendo que hizo temblar el suelo. Una onda expansiva de energía azul se propagó desde el punto de colisión, barriendo con todo a su paso, una demostración clara del poder liberado por el joven y su formidable lanza. En ese instante, una interfaz holográfica flotó ante él, revelando la poderosa sinergia de sus habilidades. Zhang Fei Yide, nivel 99. Y una serie de estadísticas de combate que confirmaban el gran combo que acababa de lograr. Pese a la abrumadora potencia, la batalla aún exigía cada gramo de su ser.
El joven maestro seguía avanzando, su lanza cargada de energía roja golpeando con precisión letal bajo la atenta mirada de la luna llena que iluminaba la escena. Con un último y devastador golpe, la lanza se incrustó en el asfalto, liberando una onda de energía que barrió a los últimos vestigios de la horda. El joven maestro quedó de pie, erguido en medio de los escombros del infernal campo de batalla. El aliento se le escapaba en jadeos, cada músculo de su cuerpo gritaba por un descanso. La batalla había terminado, pero el precio de la victoria se reflejaba en su rostro cansado, aunque la determinación no lo había abandonado. «Eso dolió», murmuró el joven, mientras la realidad de su existencia se despliega ante los ojos de quien lo observa. Este no es un guerrero cualquiera, sino un héroe del pasado con un conocimiento premonitorio del futuro, atrapado en un juego divino donde la suerte y las clases sociales se invierten, y donde el destino, como un buque en el sistema, puede cambiarlo todo. Mucho antes de las hordas y las lanzas, existió un tiempo más simple. El joven maestro, entonces solo un niño, disfrutaba de la inocencia de un partido de fútbol con sus amigos, riendo y gritando por cada pase, ajeno a su destino. Desde muy chico, en lugar de correr por el pasto, prefería sumergirse en mundos de fantasía. Cómics y novelas lo transportaban a épocas de héroes y monstruos, alimentando su imaginación y el deseo de ser como ellos. Su fascinación por las historias evolucionó rápidamente. Un día se vio completamente absorbido por un videojuego tecleando sin parar mientras la gente a su alrededor se preguntaba si había descubierto alguna nueva joya digital. Su talento era innegable, llevándolo a la cima del gaming profesional. Ganó campeonatos, pero siempre hubo una sombra. Jin Yongdo, el eterno segundo, un apodo que lo perseguía como ese amigo que te llama por FaceTime con la batería al 1%. A pesar de todo su esfuerzo, nunca pudo ser el personaje principal de su propia historia. Hasta que un día, en el año 2022, el 2 de febrero, ocurrió lo impensable. La Cataclysm desató su furia sobre el mundo. Después de la Cataclysm, la realidad se transformó por completo, volviéndose indistinguible de los videojuegos. Mazmorras brotaron por toda la ciudad, vomitando monstruos de todo tipo y obligando a la humanidad a adaptarse a una nueva era de combate y supervivencia. En respuesta, surgieron usuarios de magia y espadas, a quienes rápidamente se los conoció como Mana Users. En esta nueva era, la atención del público se volcó hacia ellos con una intensidad que eclipsaba a cualquier celebridad o estrella deportiva, algo que un joven observaba con anhelo. Con el corazón lleno de una determinación inquebrantable y vislumbrando un futuro prometedor, aquel joven, Jin Hyun-do, respondió a la pregunta de un experto sobre qué era lo más importante para estudiar una mazmorra. Voy a convertirme en un Mana User. 8 años más tarde, ese sueño que alguna vez brilló con tanta intensidad, parecía haberse desvanecido por completo. Jin Yongdo, ahora un veinteañero consumido por la desesperanza, intentaba ahogar sus penas en alcohol, rompiendo la botella en un acto de pura frustración. Su sueño estaba hecho trizas. Sostenía en su mano un informe arrugado de Awaker Results que confirmaba la cruel realidad. Solo tengo 7 de maná y mis padres, se lamentaba sintiendo el peso de sus bajas estadísticas que sellaban su destino. Con una risa amarga y llena de desprecio, Jin Yongdo arrojó furioso el informe al suelo. ¿Pasé por todo este sufrimiento para obtener habilidades tan inútiles?, exclamó, lamentándose por su propia falta de poder y la ironía de su destino. Despertémonos de las fantasías. Simplemente no estabas destinado a ser el personaje principal, se dijo a sí mismo, marcando un código en su puerta, resignado a su destino. Sin trabajo al día siguiente, planeaba dormir todo el día, buscando escapar de una realidad aplastante. Pero justo al abrir la puerta, una enigmática figura lo esperaba. Una chica, con una calma desconcertante, lo saludó. «Bienvenido, Sir Jin Hyun-do, te estaba esperando». Sorprendido y confundido, Jin Hyun-do pensó haber confundido la puerta y retrocedió, suplicando. «¿Quién sos y por qué estás en mi casa?». La misteriosa figura se presentó como Winry Marina, una agente del universo. «A vos, quien encarnás el primer milagro, he venido a darte un regalo», dijo, ante la confusión de Jin Hyun-do, quien balbuceaba. «¿Universo? ¿Algún culto?». Winry le explicó, sin inmutarse. «Sos la segunda persona en despertar desde la creación del universo». Sin más preámbulos, se abalanzó sobre él, ignorando sus protestas y su desesperado grito de «¡No me toques!», para concederle un misterioso don. Una luz cegadora brotó de su ojo, y un dolor insoportable lo invadió mientras Winry ejecutaba un skill grant. Jin Yongdo gritaba, sintiendo cómo una fuerza inimaginable se anclaba en lo más profundo de su ser, transformándolo por completo. Una explosión de energía surgió del edificio, dejando al joven tosiendo entre el polvo y los escombros. Mirando a su alrededor, desconcertado, solo pudo preguntar: ¿qué diablos pasó? ¿Qué demonios acaba de suceder?
Una voz en su mente le informó que ventanas de estado y la habilidad X Fanfuruicha le habían sido concedidas. ¿Qué? ¿Habilidades? ¿Ella me concedió habilidades?, exclamó, exigiendo una explicación a la chica que parecía desvanecerse. Adiós, héroe. Fue un honor conocer al primer milagro, dijo Winry mientras su figura se disolvía por completo. ¿Podría ser que estoy con resaca de tanto beber?, se preguntó el joven. Recordando la palabra ventana de estado, intentó activarla. Jin Heong-do, aún aturdido por los recientes eventos, vio aparecer una interfaz translúcida que mostraba sus estadísticas. Con un escaso maná de Sitemupe 7 y nuevas habilidades, se preguntó si era la ventana de estado de Winry, dudando de la realidad. Un escalofrío le recorrió la espalda. Con el dedo tembloroso activó Infogacha. En ese instante, un peculiar robot rojo, con la forma de un tomate maduro y una energía desbordante, apareció de la nada. Expulsó una reluciente cápsula dorada. Confundido por la extraña aparición, Jin Heong-do recogió la brillante cápsula. Al tocarla, se partió con un destello cegador. Una notificación en su interfaz anunció Rare Info Obtain. Impactado, solo pudo balbucear un ¿qué?, mientras la información rara se revelaba números de lotería para una fecha futura. También notó que la primera Info Gacha del día era gratuita. ¿Acaso estaba soñando? ¿Era todo esto demasiado bueno para ser verdad? La escena se desdibujó. 24 horas antes del encuentro con Winry Marina, la vibrante ciudad se extendía bajo el sol, marcando el inicio de un viaje al pasado. En un imponente edificio, el líder del gremio, Choi Chaolion, reunió a sus miembros. Les recordó la implacable competencia por los contratos de mazmorras, pero anunció con orgullo un rotundo éxito gracias a su jefe de equipo. La noticia del contrato para la mazmorra recién descubierta desató una euforia colectiva. Los miembros celebraban con alboroto, mientras Jin Jong-do, un hombre humilde, restaba importancia a su valioso aporte. En medio de la celebración, una voz amarga se alzó. Yokakre, colega y explorador de mazmorras, murmuró con desdén que el jefe de equipo era solo un vendedor de poca monta, que solo sabía socializar y beber. Con fastidio, Kakrae afirmó que Cheong-do bebía y decía tonterías, y los elogios eran inmerecidos. Si crees que cazar es lo único que una guild necesita, estás equivocado, espetó, dejando claro su resentimiento. El líder Choi Cheolion, harto de la discusión, interrumpió el monólogo de Kakrae, desestimando sus comentarios como los de un bastardo maleducado. Inmediatamente después le entregó a Shin Jong-do un abultado fajo de billetes, la recompensa prometida por haber conseguido tan importante contrato. Con una sonrisa de satisfacción que iluminó su rostro, Shin Jong-do tomó el dinero con gratitud. Finalmente, había reunido la cantidad necesaria para perseguir su anhelado sueño de toda la vida, convertirse en un verdadero mana user. Así, con su objetivo en mente y la fortuna en sus manos, Jin Jong-do llegó al imponente Awaker, el centro para despertar habilidades. El costo de 50 millones de wones no era un impedimento. Mientras esperaba, reflexionaba sobre el Awaker, esa herramienta mágica que transformaba personas en mana users y medía sus talentos. Se preguntó por qué tanta gente. De repente, Choi Cheolion y otros miembros del gremio aparecieron, anunciando que 2 de los suyos serían mana users. Luego, se llamó a la señorita Yu Seo-yeon para que entrara. Yu Seo-yeon, con un grito de entusiasmo, anunció que sería la primera en entrar al Waker, mientras algunos compañeros de gremio la alentaban con fervor. Sin embargo, la chica que acompañaba a Jin Jeon-do observó con inquietud la particular atención que el líder Choi Cheolion le dedicaba a Seo-yeon, un trato inusual que le generaba desconfianza. Mientras esperaban, un miembro del gremio revisaba las estadísticas en pantalla de otro aspirante, Choi Jae-won, con apenas 9 puntos de maná y solo 4 talentos. Aquello no prometía mucho para un escuadrón de combate y dejaba claro por qué el Awaker era tan fundamental. Incluso si lograbas subir de nivel, las habilidades mediocres llevarían a un desarrollo deficiente y a una exploración de mazmorras ineficiente, un desperdicio de 300.000 wones. De pronto, una explosión de energía destelló, iluminando la sala. ¿Qué pasaba? Seo-yeon estaba saliendo. Todos se abalanzaron para ver la pantalla de resultados, con el corazón latiéndoles a 1000, preguntándose qué talento habría obtenido. La respuesta los dejó completamente mudos. Nombre: Yu Seo-yeon, maná. 27. Número de talentos: 11, talento principal, sacerdotisa. Era una puntuación que desafiaba toda lógica y expectativa previa. Una verdadera aberración de la suerte. Era una locura sin precedentes. Nadie podía creer que alguien alcanzara 30 de maná en solo 3 años.
y mucho menos que empezara con 27 desde el inicio. Con 11 talentos, era la Mesías de Corea, la flamante estrella en ascenso. Su líder de gremio, Choi Cheol-yeon, no pudo contener el orgullo y la reclamó de inmediato como parte de nuestra familia. Voces por doquier exclamaban: «Hay que reclutarla para nuestro gremio». Choi Cheol-yeon, exultante, se acercó a Seo-yeon para felicitarla efusivamente. Habían ganado la lotería con ella. Seo-yeon, aún en shock por lo irreal de la situación, se preguntaba qué rumbo tomaría su vida. Finalmente llegó el turno de Jin Yong-do. «El señor Jin Yong-do, por favor, entre», anunció la operadora. Seo-yeon, con una mirada llena de confianza, le dio ánimos. «Opa, de seguro vas a obtener mejores resultados que yo, lo puedo sentir». Él solo le dedicó una sonrisa antes de cruzar el umbral. Con un escueto gracias, Jin Yong-do avanzó. Una brillante luz azul lo envolvió mientras se dirigía al centro de la sala, su figura volviéndose más nítida a cada paso. El silencio expectante se apoderó del espacio, presagiando el desenlace de su tan anhelado despertar. Una vez dentro, el lugar le pareció más normal de lo imaginado. Una voz robótica le indicó que colocara ambas manos sobre el ojo de Odín. El proceso duraría 10 minutos. «Que tenga buenos resultados», concluyó la voz. Y luego, el silencio. Por fin, después de tanto tiempo, se convertiría en un usuario de maná, como siempre había soñado. Una explosión de energía lo recorrió por completo, mientras esperaba ansioso el resultado final. Pero cuando la pantalla se iluminó, el nombre de Jin Yong-do apareció junto a una revelación desoladora. Maná 7, número de talentos 3, talento principal, comunicación, arrodillado y con la cabeza agacha. Jin Yong-do apenas podía asimilarlo. Desde afuera, los demás miembros del gremio observaban con expresiones de lástima. La interfaz de la Waker sentenció sin piedad: «No se recomienda que forme parte de un escuadrón de combate». Al ver su desplome, el líder Choi Cheol-yeon se acercó intentando consolarlo. «Está bien, no pasa nada si no tenés buenas aptitudes para la lucha». Luego procedieron a entregar los relojes de maná a los dos que habían obtenido la licencia, Seo-yeon y Jin Yong-do. «Contienen información del usuario, úsenlos siempre», explicó la operadora. Seo-yeon, preocupada, le sugirió a Yong-do descansar. Él, forzando una sonrisa para ocultar su devastación, insistió: «Está bien, mi vida no está arruinada por no ser parte de un escuadrón de combate». Solo, bajo el cielo nocturno de la ciudad, Jin Keong-do bebía directamente de la botella, el líquido amargo mezclándose con sus pensamientos. Se preguntaba si así se sentía cuando el cielo se caía, cuando todo se desmoronaba. Su sueño de 8 años, esa nueva ambición que había forjado después de su carrera como gamer profesional, se había hecho añicos por completo. A pesar de la desilusión que le había destrozado el alma por sus pésimos talentos como Waker, Jin Yong-do se aferraba a la inesperada habilidad que Winry Marina le había concedido. Al activar Infogacha, una pantalla holográfica le reveló números de lotería futuros para el año 2031. Era una locura. ¿Tenía sentido esto? Su mente, sin descanso, no paraba de cuestionarse la identidad de aquella mujer enigmática, Winry Marina, y cómo le había otorgado una habilidad tan increíble, fuera de toda lógica conocida, para obtener talentos. Aunque sus pensamientos estaban revueltos, algo le quedaba claro: con la habilidad Infogacha, Jin Heon-do podría obtener información del futuro. Era un poder inmenso, y determinado a investigar más a fondo, se inclinó hacia la interfaz, presionando el botón para activar la habilidad y obtener la ansiada información. Sin embargo, cada intento del gachá tenía un costo: un punto de maná por tirada. La pequeña criatura flotante, Shin Furwicha, giraba vertiginosamente, expulsando los datos del futuro mientras el propio Jin Hendo se veía exhausto, pero no se rendía. Los resultados de las tiradas eran, francamente, dignos de un programa de chimentos de la tarde, una sarta de chismes irrelevantes. Desde gatos preñados y lluvias torrenciales, hasta infidelidades vecinas y pequeñas monedas perdidas. Hasta sabría cuándo pisaría una oruga. Su expresión de perplejidad lo decía todo. La desesperación se apoderó de Jin Yong-do mientras los fragmentos de datos inútiles lo rodeaban. ¿Cómo es posible que este gacha esté tan manipulado?, se preguntaba, sabiendo que la habilidad venía de su talento de juego, pero sintiéndose estafado por la trivialidad de la información. Al revisar su ventana de estado, el pánico le asaltó. Su maná estaba casi agotado, con solo un punto restante. Cada tirada del Infogacha drenaba sus escasos recursos, dejándolo con la amarga sensación de haber gastado su energía en datos inservibles. De pronto, una revelación lo golpeó. ¿Los datos en su ventana de estado eran en tiempo real? Al parecer, el reloj de maná que recibió en el Awaker le actualizaba sus estadísticas.
Si utilizaba su habilidad de ventana de estado para conocer los monstruos y estrategias de las mazmorras, podría ser un beneficio enorme, una herramienta clave. La euforia, sin embargo, se desvaneció. Si tan solo tuviera más maná, se lamentó Jin Heongdo. Descubrió que solo recuperaría 7 puntos cada 24 horas, una miseria comparada con los 100 de otros. Aunque poseía una habilidad única, su reserva le impediría usarla como quería. Aún así, la resiliencia de Jin Heongdo resurgió. «Podré aumentar mi capacidad de maná poco a poco», se dijo, mientras un nuevo fragmento de información era expulsado por su habilidad. Debería estar agradecido por haber obtenido una destreza tan asombrosa a pesar de todo. De repente, una ráfaga de energía irrumpió y un cubo resplandeciente apareció en el aire. La pantalla vibró con un mensaje impactante. Información súper rara obtenida. La explosión de datos envolvió a Jin Heongdo, quien se vio abrumado por la inesperada y poderosa revelación. El shock invadió a Jin Heongdo al ver la información súper rara. El 14 de abril de 2030 a las 5:07 de la mañana, una mazmorra llamada Cueva del Topo del Tesoro se manifestaría cerca del monte Guanak con sus coordenadas exactas. Esto sí que era valioso. Un suspiro. Siguiendo las precisas indicaciones de su interfaz, que le guiaban por un sendero natural, Jin Himyeon-do se quejaba de la larga caminata. «Ya casi debo estar llegando», murmuraba, hasta que la voz robótica anunció que había arribado a su destino, finalizando las instrucciones y dejándolo frente a lo que prometía ser una gran aventura. Tras un largo viaje guiado por su interfaz, Himyeon-do por fin llegó a su destino. Al mirar su teléfono, el reloj digital marcaba las 5:06 de la mañana del 14 de abril de 2030. «¿Es esto?», se le escapó al ver el lugar. Solo un minuto después, a las 5:07, una energía mística brotó del suelo, envolviéndolo. «¡Está aquí!», exclamó Jin Heongdo, impactado por la repentina aparición de la mazmorra. Su última y súper rara tirada de infogacha había sido en efecto increíblemente precisa. Con la boca abierta por la sorpresa, apenas pudo articular. «¿Es una mazmorra del tesoro?». Se sabía que solo 2 de estas habían aparecido oficialmente en la historia, la del dragón del tesoro en Inglaterra y la del panda en China. Esta aparición era algo único. Estas no son como cualquier otra mazmorra. Su manifestación solía ir acompañada de un desastre masivo, un dungeon break que arrasaba ciudades, pero a la vez significaban la posibilidad de descubrir artefactos legendarios. Ejemplos claros eran la legendaria Excalibur, hallada en Inglaterra, y la majestuosa espada creciente del dragón verde, surgida en China. Ambos objetos eran testimonio de la inmensa riqueza que estas mazmorras podían ofrecer. A diferencia de las mazmorras normales, las del tesoro no albergaban monstruos, simplemente presentaban una prueba y al superarla podías obtener los objetos. Esto llenó de esperanza a Jin Heongdo, a pesar de su maná limitado. Dudando de si su suerte le sonreiría, se dijo: «Si no hay monstruos, entonces hay esperanza para mí». Sintiendo la energía fluir por su mano, activó su habilidad de observación, preparándose para lo que venía. El rostro de Jin Heongdo se iluminó con la activación. Se preparaba para jugársela en un todo o nada, una apuesta con su vida. «Otros serán demasiado tontos para saber qué hacer», pensó. Con una sonrisa de jugador, decidió: «Voy con todo», pero, para su frustración, una explosión de energía azul lo envolvió, transportándolo de vuelta al mismo cuarto oscuro donde había usado su gacha por primera vez. «¿Esto otra vez? ¿Cómo es que estoy aquí de nuevo?», gritó. Mirando a su alrededor, no tardó en darse cuenta de la trampa. «Ah, claro, esto es una ilusión, una magia que nubla la vista», pensó. Preocupado por su maná, activó de nuevo su observación, decidido a desvelar la verdad. Su habilidad se manifestó como una compleja red de energía verde que le permitió ver a través de la densa ilusión. Era una formidable capacidad para atravesar incluso la distorsión más potente y engañosa. «Aquí está». «¿Qué? ¿He visto a través de la ilusión definitiva más poderosa?», exclamó, sintiendo un agudo dolor en el pecho por el esfuerzo, como si le hubieran dado un puñetazo en las costillas con la cola de un dragón. Aunque el proceso fue duro, la satisfacción de poseer una habilidad tan asombrosa lo llenó de orgullo. «Genial, vamos a encargarnos de todo esto», exclamó con renovado ímpetu, cruzando el umbral de la mazmorra. Dentro, 3 ancianos sentados a una mesa lo esperaban. Uno de ellos lo recibió. «Bienvenido, humano». Otro anciano, escéptico, murmuró si el retador no se veía terriblemente débil. El sonriente, sin embargo, le respondió que, a pesar de las apariencias, había logrado romper la ilusión definitiva y llegar hasta allí.
Un talento oculto lo impulsaba. Tras romper la ilusión definitiva, Jin Yeong-do se encontró de golpe frente a 3 ancianos, cuya apariencia, al instante, le reveló su verdadera forma. Eran enanos. Uno de ellos, impresionado, exclamó que sus ojos habían sido capaces de ver más allá de la ilusión, mientras otro se maravillaba de que hubiera descubierto su raza con tanta rapidez. Los enanos, con una cordialidad inesperada, le confirmaron que eran de su misma estirpe y que se encontraban en la mismísima cueva del Topo del Tesoro, su milenario hogar. Geese, el enano más cercano, lo felicitó efusivamente por haber superado la primera prueba, un logro que validaba por completo su entrada. Acto seguido, Geese, con un gesto que prometía acción, le propuso la segunda prueba, un combate directo contra él. Prometió una valiosa recompensa si Jin Jeong-do salía victorioso y una salida completamente segura de la mazmorra incluso si perdía. Una revelación que dejó a Jin Jeong-do atónito al darse cuenta de que no necesitaba limpiar el lugar. El enano, extrañado por su sorpresa, le explicó que los retadores anteriores ya conocían estas reglas. Cuestionó la ausencia de rumores sobre ellos en el mundo humano, deduciendo que la gente de su dimensión era tan, pero tan codiciosa, que no compartía información tan vital. Buscando claridad, Jin Jeong-do preguntó si el desafío era un spar o una simple lucha amistosa. Sus palabras desataron la risa y el asombro de los otros enanos, quienes consideraban la idea de combatir con los puños como algo totalmente incivilizado para su refinada cultura. Geese, con una risa burlona, rememoró cómo un retador anterior los había recibido con un cuchillo en lugar de un saludo. Tuvo que calmarlo rápidamente, continuando con su insistencia en lo incivilizado que resultaba el mundo humano, una crítica que comenzaba a irritar notablemente a Jin Jeong-do. Geese le aseguró a Jin Jeong-do que, a pesar de las apariencias, el anterior retador no le había durado ni un solo golpe. Luego explicó que la razón por la que recibían a humanos incivilizados no era por gusto, sino por un geas que ellos mismos habían forjado, una antigua maldición que los ataba inexorablemente. Al escuchar la palabra geas, Jin Jeong-do recordó que se trataba de un pacto legendario, antiquísimo, que otorgaba gran poder a cambio de estrictas restricciones, con la muerte como castigo si se rompía. Impaciente, Geese lo instó a cruzar sin demora el umbral de la siguiente puerta. Murmurando sobre el temperamento volátil de Geese, Jin Jeong-do finalmente cruzó el umbral. El enano, con una sonrisa enigmática, lo invitó a mirar algo que exhibía con evidente orgullo. Jin Jeong-do, intrigado y expectante, se preparó para la revelación, su rostro un mapa de asombro. Geese, con un gesto majestuoso, presentó la enorme pantalla que dominaba la sala, proclamándola la mayor obra maestra que todos sus grandes maestros habían logrado inventar juntos. Jin Jeong-do, boquiabierto, no podía creer lo que tenía ante sus ojos. La pantalla, con su barra de carga avanzando con la prisa de un caracol arrastrándose por el hormigón, revelaba la verdadera naturaleza de aquel artefacto legendario. Jin Jeong-do, con los ojos como platos, apenas pudo creer lo que veía. ¿Una TV y una consola de videojuegos? Geese, entre risas, bromeó que su avanzada tecnología podría ser incomprensible para los humanos incivilizados. Explicó que la batalla se libraría usando la consola y lo invitó a sentarse a esperar a que el juego terminara de cargar. Jin Jeong-do, seguro de sus habilidades como pro gamer, se sentó mientras Geese le ofrecía enseñarle los controles. Un grito de asombro escapó de Jin Jeong-do al ver la pantalla de selección de personaje del juego. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si hubiera viajado en el tiempo a su propia juventud. Esto es, hace mucho que no lo veía, murmuró, mientras Geese, genuinamente sorprendido, cuestionaba su familiaridad. Geese se extrañaba de que Jin Jeong-do reconociera un juego de su dimensión. Le mostró cómo ejecutar ataques y bloqueos con el control, y Jin Jeong-do, aunque notaba diseños de personajes únicos, reconocía las mecánicas fundamentales del juego. La pantalla cobró vida, y Jin Jeong-do no pudo evitar el asombro al ver un juego que reconocía. Era Legends of Legends, un clásico de su juventud, ahora con una interfaz que parecía de otro mundo, pero con personajes y mecánicas increíblemente familiares. ¿El mismo juego de mi juventud?, se preguntó con una sonrisa astuta. Keith, al notar su confianza, le ofreció enseñar los controles, pero Jeong-do, negando con la cabeza, le dijo que estaba más que listo para empezar de inmediato. El enano Geese se mofó de la falta de tenacidad de los humanos justo antes de que una ventana flotante confirmara el inicio inminente del combate.
En ese instante, los ojos de Jin Heung-do brillaron intensamente, su talento juego se activó, duplicando al instante todas sus estadísticas para la batalla virtual. Una ventaja que, te lo aseguro, nadie esperaba. Con confianza renovada, Jin Yong-do desafió a los enanos, afirmando que quienes debían rendirse eran ellos. Se presentó como un gamer profesional, alguien que vencía por pura habilidad, sin necesidad de estrategias complejas, dejando a los enanos atónitos. El combate fue, simple y llanamente, fulminante. Giz cayó derrotado, con los ojos en espiral, mientras el marcador del juego mostraba una victoria aplastante de Jin Yong-do. Sin sudar una sola gota, Jin Heung-do se levantó y, con la misma calma que el sol al salir cada mañana, exigió la recompensa prometida, sin darle al enano la oportunidad de procesar su humillante derrota. Giz, incrédulo, suplicó por una revancha y luego por 3 más, mientras los otros enanos, alegando que Giz era el más débil, querían probar suerte. Jin Heung-do se mantuvo firme, recordándoles que solo había acordado vencer a Giz. Insistiendo en el tesoro prometido, Jin Heung-do se encontró con los enanos discutiendo. Para su sorpresa, le ofrecieron una recompensa mucho mayor si lograba vencerlos a todos, no solo a Giz, revelando que existían más tesoros de los que imaginaba. Los enanos, ahora más animados, mencionaron que los 7 grandes maestros estaban ansiosos por enfrentarlo. Le aseguraron que, si derrotaba a todos, obtendría algo exclusivo, una obra maestra forjada solo para él, lo que dejó a Jin Yong-do pensativo. Tiempo después, la escena era inconfundible. Todos los enanos yacían derrotados. No pudieron asestarle ni un solo golpe. Jin Yong-do se disculpó por ser incivilizado y prometió usar solo 2 dedos la próxima vez, encendiendo la ira de los enanos. Uno de los enanos, atónito por la exhibición de Jin Heung-do, lo agarró con urgencia para analizar sus estadísticas. No podía creer que alguien con solo 7 de maná y tan pocos talentos pudiera haber entrado y dominado su mazmorra con tal facilidad. El enano, con sus ojos brillando por el asombro y la incredulidad, se quedó boquiabierto al ver los números en la ventana de estado de Jin Yong-do. Una revelación se apoderaba de su mente, tan impactante que apenas podía formular palabras para expresarlo. Jin Yong-do, al ver el comportamiento errático del enano, preguntó si algo andaba mal. El enano, aún sumido en una profunda reflexión, le pidió que se quedara quieto mientras intentaba procesar la sorprendente información que acababa de descubrir. Superado por la sorpresa, Giz llamó a Mijail, pidiendo ayuda para descifrar lo que veía. Mijail, ocupado y reacio, le insistió que lo resolviera solo, pero Giz, frustrado, le replicó que por eso le pedía que viniera a echar un vistazo. Cuando Mijail finalmente observó, él también se sorprendió, preguntando si Jin Yong-do estaba hackeando con su nivel de juego. Pero Giz lo corrigió. No era el talento de juego, sino el talento. Comunicación nivel 3 lo que los tenía ambos completamente anonadados. Giz, con una expresión que rozaba el asombro, comenzó a desgranar la verdadera magnitud de los talentos de nivel 3. Para él, era incomprensible que Jin Yong-do no entendiera siquiera el concepto de los niveles de talento, revelándole algo impactante. Él era la segunda persona en despertar una habilidad tan rara desde los albores del universo. Esta revelación dejó a Jin Yong-do completamente boquiabierto, su mente luchando por procesar aquella información. Giz se llevó las manos a la cara, lamentando con dramatismo lo subdesarrollado que estaba el mundo humano. Con seriedad, continuó explicando que alcanzar un talento de nivel 2 ya era un logro que consumía generaciones enteras, marcando así una diferencia abismal entre ambos escalones. Pero el nivel 3, enfatizó Giz, era una dimensión completamente distinta. No se trataba solo de mejorar lo existente, sino de la capacidad de dar origen a conceptos fundamentales, una habilidad tan poderosa que su influencia se extendía por todo el universo, funcionando como la fuerza primigenia detrás de la creación misma, el origen de la realidad. Giz explicó que un talento nivel 3 era crear conceptos desde cero. A pesar de las bajas estadísticas de Jin, que eran un problema, el nivel 3 era tan variable que solo Mijail, quien podía ver el futuro, ofrecería la guía necesaria. Jin Heung-do, aún atónito, preguntó si Mijail realmente podía vislumbrar el futuro. Tras la vorágine de adrenalina y combates fulminantes, el cansancio extremo lo invadió, dejándolo desplomado en el suelo, más flácido que un fideo recién salido de la olla.
Keith, con un brillo renovado en sus ojos, comentó que el humano había peleado de una manera muy interesante, un estilo que reavivó en él antiguas urgencias creativas. Sin pensarlo dos veces, golpeó la mesa con un estruendo y ordenó a los demás enanos que se apresuraran a entrar en el taller. Pero antes de que Jin Yong-do pudiera acercarse al taller, otro enano lo detuvo en seco. Le indicó que debía quedarse fuera, advirtiéndole que si entraba en su estado actual, se derretiría en segundos. Le pidió que esperara mientras ellos realizaban su trabajo. Mientras Jin Yong-do se preguntaba qué crearían a puertas cerradas, la puerta del taller se abrió. Los enanos salieron, y uno de ellos se acercó a Jin Heung-do con una sonrisa, extendiéndole la mano con algo brillante. Sostenía un brazalete intrincado, finamente trabajado, que irradiaba luz. La asombrosa rapidez con que lo forjaron dejó a Jin Yong-do perplejo, haciéndole dudar si todo aquello no era más que un sueño, demasiado rápido para ser real. Yong-do, escéptico por la velocidad de la creación, preguntó directamente si simplemente habían sacado el brazalete de algún almacén secreto. Los enanos, con una mezcla de orgullo y paciencia, explicaron que la pieza estaba específicamente diseñada para él y que permitiría a Mijail ver su futuro, ayudando a manejar sus bajas estadísticas. Ante la oferta de devolverlo, Jin Yong-do, aunque aún con dudas, aceptó el obsequio. Aún así, Jin Yong-do se sentía incómodo, admitiendo con franqueza no saber cómo usar la pieza. Un enano, apiadándose, le entregó una bolsa llena de brillantes piedras de maná, indicándole que las usara como dinero para paseos o las vendiera si así lo deseaba. Jin Heung-do agradeció profusamente el inesperado regalo. Jis, adoptando un tono más amable, lo invitó a sentarse, comentando con nostalgia lo mucho que había pasado desde su último invitado. Con un gesto de despedida, le dijo que volviera cuando tuviera otra oportunidad. Pero antes de que Jin Heung-do pudiera pronunciar otra palabra de agradecimiento, un enano, sin previo aviso, lo golpeó con una fuerza descomunal en la cabeza, enviándolo a volar por los aires. Jin Heung-do cayó al suelo con un grito de dolor, sintiendo una punzada aguda y punzante, mientras todo a su alrededor se distorsionaba en un instante. De repente, Jin Heung-do se encontró de nuevo en un espeso bosque, sintiéndose completamente confuso y con un dolor de cabeza que le atravesaba el cráneo. Se preguntó si toda aquella aventura con los enanos había sido solo un sueño. Pero el brazalete que brillaba en su muñeca y el enorme chichón que le palpitaba en la frente le confirmaron que la surrealista experiencia había sido, increíblemente, muy real. De vuelta en el espeso bosque, Jin Heung-do, aún con el cráneo palpitando por el golpe, activó el brazalete en su muñeca. La interfaz holográfica se desplegó, revelando las supuestas propiedades del rey de todas las armas. Al principio la decepción lo invadió. ¿Era solo eso? No lograba entenderlo del todo. Sin embargo, al adentrarse en la interfaz, Jin comprendió el verdadero potencial. Este artefacto no solo podía transformarse en cualquier forma que imaginara al inyectar maná, sino que también le ofrecía la capacidad de ver el futuro, una habilidad crucial para un despertado con estadísticas tan bajas como las suyas. Claro, ¿cómo pude olvidarlo?, pensó, mientras con una nueva urgencia activaba la función de Infogacha. El dispositivo comenzó a girar frenéticamente, expulsando esferas de información. Con solo 5 puntos de maná restantes después de 2 observaciones previas y sumando en la tirada gratuita diaria del gacha, Jin Yong-do decidió apostarlo todo en 6 intentos, esperando obtener los datos más cruciales. Tras la descarga frenética, Jin Yong-do se desplomó en el suelo, rodeado de esas misteriosas esferas, completamente exhausto. La experiencia lo había dejado vacío, como un pote de dulce de leche después de un ataque de ansiedad. Al día siguiente, la rutina lo encontró de nuevo en la bulliciosa ciudad, un contraste brutal con la aventura que acababa de vivir. Al llegar a la oficina, Jin notó el inusual silencio. Choi Cheolion lo saludó, preguntando de inmediato por Yu Zoyun. Jin confirmó que ella tampoco estaba. Esto llevó a Cheolion a reflexionar sobre lo injusto de que, al despertar, solo algunos obtuvieran descanso. Cheolion explicó que les habían dado un merecido descanso antes de la expedición. Al enterarse de los 6 días restantes, Jin comprendió el ajetreo de Yok Grai y el equipo. El líder, sonriendo, valoró su consideración pese a las limitaciones iniciales de Jin. Con seriedad, Jin Yong-do confirmó su inquebrantable decisión de participar en la expedición, la verdadera razón por la que permanecía en el gremio, pese a las dudas de Cheolion sobre su talento. El líder, comprensivo, le recordó que un buen talento a veces tarda en activarse. Pero la conversación tomó un giro incómodo
Cuando Choi Cheolion se fijó en el brazalete de Jin, comentando sin tapujos lo horrible que se veía, Jin intentó disimular, soltando una risa nerviosa y balbuceando que era un regalo de su abuela. Por dentro, se repetía una y otra vez que nadie, bajo ninguna circunstancia, debía enterarse del verdadero origen de ese misterioso y poderoso artefacto. En ese instante, Jin sintió que su brazalete, el rey de todas las armas, era la clave. Con energía azul fluyendo, decidió que era el momento para poner a prueba su poder, anticipando lo que lograría. En las concurridas calles, un portal de mazmorra se materializaba con un resplandor azul, anunciando el inminente inicio de la incursión. Los preparativos estaban en marcha, marcando una nueva y peligrosa aventura. Mientras el portal se consolidaba, los miembros del gremio se reunían, listos. Kyo Kakrai preguntó a Jin si había revisado los datos. Jin, usando su analizador, confirmó que la información de la mazmorra de rango D, proporcionada por Winry, era precisa. Choi Cheolion, lamentando el retraso, inició la sesión informativa. Anunció que el objetivo era recolectar maná y, lo más importante, permitir que Jim y Yue Seoyeon acumularan experiencia vital para subir de nivel, siendo su prioridad principal. Sin embargo, Kyo Kakrai, con evidente resentimiento, confrontó a Jin, burlándose de su regreso al trabajo pese a su talento inútil. Jin, impasible, le respondió que él no eludía sus responsabilidades, llevando la tensión a un punto de quiebre palpable. Kyo Kakrai, con una expresión cargada de desdén, siguió provocando a Jin, pero este, manteniendo una calma sorprendente, afirmó que solo el tiempo, esa entidad caprichosa y reveladora, mostraría el verdadero potencial de su inútil talento. El aire entre ellos seguía cortándose con la hostilidad, pero Jin se mantuvo firme, sin ceder. El equipo de combate, con 6 miembros incluyendo a Jin Young-do y Yu Seon-yeon, ya estaba listo. Dentro de su mente, Jin consideraba que un despliegue tan numeroso era un exceso para una simple mazmorra de rango D, pero anticipaba los desafíos que sin duda se avecinaban. Antes de entrar, el líder, Choi Cheolion, les recordó con seriedad una fallida expedición anterior de rango A donde perdieron a 2 rangos B y solo un C sobrevivió. Por eso, enfatizó la seguridad como máxima prioridad, exigiendo obediencia absoluta a sus órdenes, pasara lo que pasara, y que nunca bajaran la guardia. Con esa última advertencia, el equipo se lanzó al portal de la mazmorra. Un estallido de energía los envolvió mientras se sumergían en lo desconocido, listos para la incursión. Apenas pisaron el otro lado, el sonido de escamas y garras resonó en la oscuridad. Hombres lagarto desde el mismísimo inicio. La sorpresa cundió entre los exploradores, quienes ya se preparaban para un combate inmediato contra las criaturas. Pero Jin Jeong-do, moviéndose como un rayo, desenvainó su arma, esa extensión letal de su voluntad, el rey de todas las armas, que cortó el aire con la furia de 1000 tormentas, y de paso, con el estilo de una navaja suiza hipervitaminada. Despachó a los hombres lagarto con una velocidad asombrosa, dejando a sus compañeros boquiabiertos y asombrados. Observaban, impresionados por la eficacia de Jin. Aunque su actitud pudiese parecer un tanto brusca, reconocían que era innegablemente hábil, mostrando la destreza de un verdadero rango A. Con los monstruos apenas respirando, Jin Jeong-do, sin perder un segundo, instruyó a Yu Seoyeon para que les diera el golpe de gracia, mientras le ordenaba a Hokakra que se ocupara de recolectar las valiosas piedras de maná de los caídos. Ante la evidente molestia del Jokatre, que ni se molestó en ocultarla, Jin no titubeó al aclarar que dentro de la mazmorra no había jerarquías. Todos eran iguales y parte del mismo equipo de combate, buscando la unidad en la adversidad. Yu Seoyeon asintió con una sonrisa, aceptando la tarea de recolectar las piedras de maná sin reparos. Sin embargo, Hakraim no pudo evitar expresar su desdén con un claro tesk, mostrando su continuo resentimiento hacia Jin. Mientras Yu Seoyeon se ocupaba de los caídos, Jin Jeong-do se lanzó de nuevo al frente, enfrentando a más monstruos con su característica rapidez y precisión, sin dejar que el ritmo de la incursión decayera. Interpeló a Capitán Yo revelando que él ya había soportado los golpes de los primeros 2 monstruos, y que, por un elemental sentido de justicia, los siguientes deberían ser manejados por el líder y su equipo. La paciencia de Kyo Kakrai finalmente se agotó. Arremetió contra Jin Jeong-do, comparando sin pudor los impresionantes 27 de maná y 11 talentos de Yo Soyun, una estrella en ascenso rara incluso en su país, con los apenas 7 de maná y 3 talentos basura de Jin. Hokage insistió que el líder del gremio jamás priorizaría el leveleo de Jinni, con un tono desafiante.
recalcó que la autoridad para tomar esas decisiones en la expedición recaía exclusivamente en él. Otro compañero murmuró su desagrado por Hokarei, quien, con una sonrisa astuta y la malicia brillando en sus ojos, decidió convertir la situación en un peculiar juego. Aunque la mazmorra de Rangodé parecía un simple paseo, Jin Yongdo, con esa mirada fría que lo caracterizaba, ya anticipaba los verdaderos desafíos. Analizaba cada detalle y sombra, preguntándose qué nuevas trampas se interpondrían en su camino, incluso mientras reconocía la impresionante fuerza de Yu Xiaoyun. El equipo avanzaba por ese laberíntico espacio cuando de repente un estruendo brutal destrozó el silencio. Una criatura imponente, con un rugido gutural que te hacía temblar, emergió de las profundidades, lista para la confrontación y desafiando el paso de los exploradores. Sin dudarlo, Jin Heong-do se lanzó al ataque, su rey de todas las armas, vibrando con intención letal. Al enfrentar a la bestia, notó que no era como las demás, sentía una fuerza distinta, algo mucho más allá de un simple monstruo de bajo nivel para una mazmorra rob. Con una destreza asombrosa que dejó a todos boquiabiertos, Jin Yongdo desató un ataque fulminante. El monstruo, que un instante antes parecía invencible, fue aniquilado con un solo golpe preciso y devastador, demostrando el verdadero calibre de sus habilidades. Es un rango A en toda regla, murmuraban sus compañeros, admirados por la eficacia de Jin. Él, sin embargo, ya estaba dando nuevas órdenes, insistiendo en priorizar el leveleo de Yu Xiaoyun y liquidar a los monstruos restantes para salir de la mazmorra lo más rápido posible. A pesar de la obvia objeción de Hokakrei, Jin reiteró su autoridad táctica. «Aquí no hay tiempo para tus quejas, Capitán Ho». La tensión se palpaba, pero Jin, con su mirada aguda, percibió un peligro inminente y lanzó una advertencia urgente a su equipo. Un ataque sorpresivo surgió de la oscuridad, dirigiéndose directamente al compañero al que Jin acababa de advertir. En un movimiento inesperado y brusco, Jin Heong-do propinó una patada a Hokakrei, mandándolo al suelo como si fuera un muñeco de trapo en una lavadora sin control. ¿Había evitado un golpe fatal o lo había sacrificado para salvarse? Hokakrei se quejaba adolorido, y Jin, con una mirada enigmática y fría, declaró que casi moría por contenerse. La intriga crecía en la mazmorra, dejando a todos con la duda de si se refería a su propia paciencia o a la necesidad de desatar su verdadero poder. La furia de Hokakrei explotó en un ataque inesperado contra Jin Heong-do, impactando a todo el equipo. «Hokakrei, bastardo loco», gritó un compañero horrorizado. La traición se revelaba claramente en los ojos de Hokakrei, donde la malicia brillaba con un brillo aterrador. El ataque de Hokakrei continuó con una ferocidad inaudita, mientras el brillo de su espada se teñía de un rojo ominoso. La sangre goteaba, marcando la seriedad de la confrontación y la despiadada intención de su golpe. Con una sonrisa burlona y el brillo de la locura, Hokakrei se mofó de sus compañeros, preguntándoles si era la primera vez que veían morir a alguien. «Bastardo loco, ¿qué hiciste?», exclamaron, incapaces de creer la depravación de su colega. En ese instante, Hokakrei comenzó a transformarse, rodeado por una ominosa energía oscura. Su risa se volvió más estridente, una carcajada desquiciada que resonaba en la mazmorra, mientras la malevolencia en su mirada se intensificaba, revelando su verdadera naturaleza. La risa de Hokakrei se volvió maniática, un eco de pura locura que llenó el espacio. Afirmó sentirse increíblemente bien, regocijándose en su nueva forma. Ante la escalofriante escena, Jin Heong-do, con un brillo particular en sus ojos, activó su habilidad observación. La interfaz flotante que solo Jin podía ver reveló la impactante verdad. Hokakrei era un villano asesino, un usuario que había cometido el crimen de matar a otros. Jin, con una expresión de horror que no pudo ocultar, lo confrontó, preguntándole si él había sido el responsable de las muertes pasadas. Hokakrei, envuelto en una energía oscura y riendo como un poseso, se burlaba de Jin Heong-do, afirmando que había sido rápido, pero no lo suficiente. Sin tapujos, les comunicó que tanto él como Yu Xiaoyun iban a morir a sus manos. Con una maldad pura en sus ojos, se regodeaba pensando en el inmenso poder que obtendría al absorber las habilidades de Yu Xiaoyun. «Fue tan difícil contenerme, tan difícil», exclamó, impaciente por concretar su robo. Entre risas desquiciadas, Hokakrei aclaró que no guardaba resentimiento personal hacia Jin, simplemente actuaba como un pícaro que hacía lo que le daba la gana. Lanzó un ataque brutal, prometiendo que lo mataría de un golpe. Un golpe que, para su sorpresa, Jin Heong-do bloqueó con una agilidad pasmosa, levantando su rey de todas las armas. El villano quedó boquiabierto, incrédulo de que su golpe decisivo hubiera sido detenido con tanta facilidad. Hokakrei enseguida reconoció la misteriosa espada de Jin, dándose cuenta de que era el legendario rey de todas las armas, un objeto que no era ordinario. Sin perder un segundo,
Jin le propinó una patada demoledora. La lucha se volvió un frenético intercambio de golpes. Hokkakrei seguía intentando alcanzar a Jin, pero este, con movimientos precisos, esquivaba y contraatacaba sin piedad, dejando claro que no sería fácil. Repentinamente, un grito de dolor. Yu Seoyun yacía en el suelo, herida y tosiendo sangre. Jin, preocupado, se acercó a ella. Yu Kakrae, sonriendo, les dijo que la diversión apenas había comenzado. Jin se preguntó cómo reducir esa brecha de habilidad contra un enemigo tan formidable. Yu Seoyun, aunque débil, aseguró estar bien, pero su estado era precario. Jin activó su habilidad, observación sobre su compañera. Para su asombro, la observación de Jin reveló que Yu Seoyun no solo había subido de nivel, sino que también había adquirido un escudo absoluto. Exaltado, Jin le ordenó usarlo de inmediato, dejando a Yu Seoyun perpleja por su repentina y urgente instrucción. Sin tiempo para explicaciones, Jin insistió a Yu Seoyun que se diera prisa. Ella, confiando en él, extendió sus manos y activó el escudo absoluto, una barrera de energía azul brillante que los envolvió a ambos. Hokkakrao se quedó atónito ante la aparición de esta defensa inesperada. ¿Un novato usó esto por primera vez?, se preguntó con una carcajada maniática, antes de lanzar un brutal ataque contra la barrera protectora. Los golpes de Hokkakrao impactaban con una furia inusitada sobre el escudo absoluto, haciéndolo vibrar y resquebrajarse. Yu Seoyun gemía de esfuerzo, mientras Jin, con los dientes apretados, la instaba a resistir. Jin pensó que solo necesitaban aguantar un poco más. Un tiempito, como quien espera que la impresora imprima 100 páginas en un segundo, para derrotar al jefe y escapar de la mazmorra. Al escuchar esto, la furia de Hokkakrao estalló. Había entendido el plan de Jin y desató un poderoso ataque de energía oscura. Mientras el escudo se fracturaba por el embate oscuro, Jin Hongdo preparaba su rey de todas las armas con una determinación gélida. «Este es el final», exclamó. El rey de todas las armas de Jin Hongdo estaba listo para el golpe final. La furia de Hokkakrao no cesaba mientras el escudo absoluto de Yu Seoyun se desmoronaba. Ante ellos, el monstruo de Ranghua yacía por fin derrotado, prueba irrefutable de su poder. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido y Jin creía que la victoria era suya, la situación tomó un giro inesperado. Con una sonrisa burlona, Hokkakrao miró a Jin y le soltó una verdad incómoda. «Mi corazón se hundió, el plan fue demasiado corto», les explicó con regocijo que no podían abandonar la mazmorra de inmediato. Debían esperar al menos 30 minutos. La burla en su voz era palpable, apuntando a la supuesta inteligencia de Jin. La furia inundó a Jin, quien le espetó a Hokkakrao. «Calculaste mal, bastardo», el villano, con una mirada retorcida y un plan más enredado que un ovillo de lana en una lavadora sin jabón, admitió su verdadero objetivo. Quería que Jin subiera de nivel. Y en ese preciso instante, Jin alcanzó el nivel 2. Esta subida de nivel le otorgó a Jin una habilidad completamente nueva: gacha de conexión. Sin dudarlo un segundo, una interfaz flotante apareció, preguntándole si deseaba activarla. Jin, con la mirada fija en su adversario y sin vuelta atrás, seleccionó sí. Una luz cegadora y una explosión de datos cósmicos envolvieron a Jin mientras la habilidad se activaba. De la vorágine de energía, una tarjeta luminosa comenzó a materializarse en su mano, presagiando un cambio inminente y brutal. Con la tarjeta ya formada en su puño, Jin alzó la vista, una sonrisa gélida extendiéndose por su rostro. La confianza regresó por completo y con ella una declaración que sentenciaría el destino de su rival. «Ahora, vos serás la presa, Hokkakrao». Hokkakrao retrocedió, atónito por la energía de Jin y la transformación del rey de todas las armas. Esto no era una habilidad común. Era una fuerza física, una manipulación del flujo de maná que desafiaba su entendimiento, dejándolo completamente estupefacto. «No», gimió Hokkakrao, viendo cómo Jin se convertía en una figura etérea y poderosa. El pánico lo invadió al darse cuenta de que no podía permitir que el joven avanzara. «Debo acabar con su vida antes de que pase algo», gritó con demencia. Impulsado por el miedo, Hokkakrao se lanzó con sus espadas, una última y furiosa embestida, mientras las cuchillas brillaban con energía oscura, buscando el golpe fatal contra Jin. Pero el ataque de Hokkakrao fue inútil. Con una velocidad y precisión asombrosas, el rey de todas las armas, ahora transformado en una imponente alabarda, interceptó el golpe. Hokkakrao, con los ojos desorbitados, solo pudo exclamar. El impacto fue devastador. La alabarda repelió el ataque y lo lanzó por los aires con una fuerza brutal.
Joakre cayó al suelo, tosiendo sangre y con el cuerpo visiblemente maltrecho, su arrogancia desvaneciéndose ante la nueva fuerza de Jin. Jin Yongo empuñaba ahora la imponente alabarda celestial irradiando un aura de poder indomable. Al mismo tiempo, frente a él, se desplegó su ventana de estado revelando las mejoras y nuevas habilidades que acababa de adquirir. La ventana de estado confirmó su nivel 2 y, lo más sorprendente, un talento vinculado al Ubu, Fengxian. Jin observaba la alabarda, consciente de que tenía en sus manos un arma legendaria, pero aún asimilando cómo dominar su inmenso poder. Con la carta ya formada en su puño, Jin alzó la vista. Una sonrisa gélida se extendió por su rostro mientras la imponente alabarda celestial se materializaba por completo. Su cuerpo, ahora, reconocía la potencia de la gacha de conexión, asimilando cada fibra de esta transformación. Aquello lo preparaba para un contraataque brutal. Sin embargo, Joakre, cegado por una arrogancia inquebrantable, no cedía. Gritaba, con desesperación creciente, que Jin jamás podría superar los límites de su nivel y talento. Su incredulidad, al ver el poder que emergía del joven, lo hacía lucir aún más patético. Una luz cegadora y una explosión de datos cósmicos envolvieron a Jin. Su figura, ahora etérea y poderosa, se alzó imponente, casi divina. Joakre lo observaba, el pánico y el terror apoderándose de él por completo al ver la devastadora manifestación de la alabarda celestial. Cegado por el miedo, Joakre se lanzó en una última y furiosa embestida con sus espadas, intentando desesperadamente asestar un golpe fatal contra Jin, quien ya era una figura completamente distinta y abrumadora. Pero aquel ataque de Joakre, aunque cargado de una ferocidad inmensa, resultó inútil. Con una velocidad y precisión asombrosas, la alabarda celestial de Jin interceptó el golpe sin el menor esfuerzo, dejando a Joakre estupefacto. El villano ya había caído en la trampa. La alabarda de Jin repelió el ataque con una fuerza brutal que Joakre no pudo evadir. Su velocidad no era rival para la nueva destreza de Jin, y su desesperación era palpable mientras la alabarda se movía con una fluidez letal. El impacto resonó con una devastación total. Joakre, con los ojos desorbitados por el horror, fue lanzado por los aires con una fuerza inaudita, como si fuera un muñeco de trapo. Cayó al suelo, tosiendo sangre, mientras su arrogancia, antes tan desafiante, se desvanecía por completo ante la inmensurable y nueva fuerza de Fingeondodo. Con Joakre derrotado, Jin empuñaba la imponente alabarda celestial, irradiando un aura de poder indomable. Reflexionó sobre su nueva clasificación, preguntándose si su fuerza lo catapultaría a un rango S, o incluso lo llevaría mucho más allá. Con un suspiro, Jin reconoció que su victoria tan abrumadora solo podía indicar un rango SS, una hazaña rara reservada para apenas 9 personas en toda la Tierra. Priorizó el bienestar de Yu Seoyeon, dejando de lado sus pensamientos sobre la gacha de conexión. La preocupación por su compañera lo invadió. Jin se preguntó cómo saldrían de aquella mazmorra. En ese instante, una pequeña criatura flotante apareció de la nada. Se reveló como Jin Furuicha, una entidad que Jin mismo había convocado, sin saberlo, gracias a su nueva y misteriosa habilidad. Jin, sorprendido, comprendió que la criatura era Fengxian, el talento directamente vinculado a Lubu. Fengxian le reprendió por su distracción, recordándole la urgente necesidad de atender la seguridad de Yu Seoyeon. Jin asintió, volviendo a la realidad, con la mirada fija en su compañera. Fengxian diagnosticó que Yu Seoyeon había agotado por completo su energía interna. Con precisión, le indicó a Jin cómo infundir la suya propia en un punto de presión específico. Jin siguió las instrucciones al pie de la letra, y la recuperación de su compañera fue notablemente rápida. Una vez recuperada Yu Seoyeon, Jin agradeció a Fengxian por su ayuda. La entidad, restándole importancia, reveló que su tiempo se agotaba y que le estaba agradecido a Jin por haberlo sacado de un lugar tan aburrido. Finalmente, Fengxian explicó que su presencia estaba ligada al rey de todas las armas. Con una sonrisa enigmática, expresó su deseo de ser convocado nuevamente, insinuando que sus caminos se cruzarían mucho antes de lo que Xian imaginaba. Después de la intensa batalla, Jin apenas podía mantenerse en pie. La mazmorra era un campo de batalla devastado, con los cuerpos de los monstruos y el traidor Joakre esparcidos. El dolor lo invadía y la fatiga nublaba sus ojos, pero una profunda satisfacción le decía que había superado lo imposible. Se reprochaba no haber sido más rápido, pero en ese instante una notificación apareció ante él. Había asimilado con éxito una porción de las habilidades de su objetivo. El poder de Joakre ahora le pertenecía.
Las recompensas no se hicieron esperar, sus estadísticas de maná, fuerza, resistencia y reflejos se dispararon. Además, la nueva habilidad maniobra del dragón verde se sumó a su arsenal. Al salir de la mazmorra, Jin, aún envuelto en una aura energética, alertó al líder del gremio Choi Cheolion, quien confirmaba el fin de la expedición. El líder Choi quedó impactado al ver a Jin cargando a una inconsciente Yu Seoyeon, los únicos en emerger. La preocupación lo invadió al instante, dándose cuenta de que si solo ellos dos habían sobrevivido, el resto del equipo había perecido. Sin perder un segundo, Choi Cheolion ordenó al personal médico evaluar el estado de ambos. Mientras se los llevaban para la atención, el líder, con el rostro aún marcado por la inquietud, le preguntó a Jin si se encontraba bien. Jin lo miró con determinación. Había algo crucial que necesitaba contarle, una verdad que cambiaría la percepción de lo ocurrido y afectaría el futuro del gremio. La cruda realidad, por dura que fuese, debía ser revelada. Ya en la oficina del gremio, Choi Cheolion escuchaba con atención el relato de Jin. Desde las primeras palabras, su rostro se fue transformando en una mezcla de incredulidad y asombro. Jin no dudó. Le reveló la verdadera y oscura naturaleza de Hokkakrei. Era un villano asesino, un traidor infiltrado. Para respaldar sus palabras, le mostró una grabación de la cámara de la mazmorra de Jong Yuha, una compañera que había participado como apoyo. En las imágenes se veían los horribles actos de Kakre, sin lugar a dudas. Al presenciar la evidencia irrefutable, el líder Choi, con rabia en sus ojos, estalló en un grito de furia e impotencia, maldiciendo a Hokkakrei. La pantalla de la tableta con la grabación parpadeaba y se distorsionaba, reflejando el caos de la revelación. Choi se lamentó, asumiendo la culpa por confiar en Hokkakrei, cuya identidad de villano se mantuvo oculta. Jin lo consoló, asegurando que nadie pudo darse cuenta. Explicó que Kakrei poseía una habilidad que lo fortalecía al eliminar a otros, una especie de suscripción premium al club de los psicópatas con beneficios de nivel. El líder se preguntó si así había causado previas muertes. Jin confirmó las sospechas, revelando que Yo Kakrei fue el culpable de muertes anteriores en las mazmorras. Gracias a su habilidad para justificar acciones y la ausencia de cámaras, el villano asesinó pero impunemente. Choi lamentó la política que eliminó pruebas, impidiendo que la verdad saliera. Mientras Choi reflexionaba sobre la dolorosa realidad, Jin pensó en su brazalete. Él reía todas las armas. Aunque confiaba plenamente en su líder, revelar la existencia de un objeto tan poderoso lo pondría a él y a todos los que lo rodeaban en un peligro inminente. Decidió que la verdad completa, al menos por ahora, debía permanecer oculta. Con una disculpa, Jin desvió la conversación, omitiendo detalles sobre su brazalete. En su lugar, explicó que el guerrero lagarto que habían derrotado había mutado. El líder Choi, impactado por esta extraña revelación, le preguntó si realmente había sido una mutación. Jin reforzó su coartada, explicando que, aunque era raro, los monstruos a veces podían adquirir habilidades de quienes entraban a la mazmorra. Esta explicación, forzada, serviría para encubrir sus nuevas capacidades y el oscuro destino de Hokkakrei. El líder Choi, aún con un dejo de incredulidad, preguntó si un monstruo de rango D realmente podría haber mutado con una habilidad capaz de acabar con Hokkakrei. Con una mirada serena, Jin asintió y confirmó, manteniendo firme la elaborada farsa que protegía el secreto de su brazalete. El joven explicó que el monstruo había adquirido la habilidad sigilo de Lee Jin-soo, lanzando un ataque sorpresa a Hokkakrei mientras este peleaba contra él y Seoyeon. Esa emboscada, aseguró, fue la que causó una herida fatal, culminando así la derrota de Kakrae. Con un suspiro de alivio, Choi dio por buena la historia, lamentando el karma de Kakrae y dando por terminado el interrogatorio, no sin antes aconsejarle a Jin que descansara. Liberado y con su secreto a salvo, Jin se despidió del líder. Sus pasos resonaban en el pasillo del gremio, un eco que lo acompañaba mientras en el hospital, la inconsciente Yu Seoyeon se recuperaba lentamente, a salvo gracias al gran sacrificio que Jin había hecho. El agotamiento lo invadió por completo mientras Jin caminaba de regreso a casa, observando el atardecer que pintaba el cielo sobre los edificios de la ciudad. Apenas llegó, se desplomó en el sofá, su cuerpo confirmando lo extenuado que estaba tras la dura jornada. Ya en la cama y a pesar de la fatiga, Jin sabía que no podía posponerlo. Debía revisar sus nuevas habilidades y el sistema. Con un leve esfuerzo activó la ventana de estado y fijó la mirada en la flecha de la info gacha, ansioso por descubrir qué tesoros había obtenido. Al tocar la pantalla, el sistema reveló una prometedora gacha garantizada, llenándolo de una emoción que el cansancio no podía apagar. Sin perder un segundo,
Jin giró la rueda, anticipando las poderosas recompensas que le esperaban por su arriesgada hazaña. Varias cartas con figuras legendarias emergieron del brillo, y Jin las observó con una mezcla de curiosidad y expectación, preguntándose quiénes serían esos seres. De repente, la carta principal se reveló con una luz cegadora. Era Lu Bu Fengxian. Su costo para invocarlo era de 99 de maná, una cantidad que, aunque considerable, parecía accesible. A su lado, otras dos cartas aparecieron. Jis y Mijail, los enanos que ya conocía de la cueva. Reflexionó sobre el alto costo de maná para invocarlos también, y se preguntó por qué solo había obtenido 2 de los 7 maestros enanos. De pronto, un «ah» resonó en su mente. Jin comprendió que para invocar a otros, necesitaba primero reconocer sus nombres. Luego, unas cartas amarillas con símbolos de habilidad flotaron frente a él, revelando el verdadero valor de su poder. Su habilidad le permitía obtener cualquier talento o técnica que pudiera necesitar de sus conexiones, un potencial ilimitado. Pensando en cómo podría aumentar su maná para futuras e imprescindibles invocaciones, Jin se preparó para ver la última carta que quedaba por revelar. Sorprendentemente, la figura de la enigmática Winry Marina apareció, con un costo de maná asombrosamente alto, 999. Esto, sin duda, sugería un poder inmenso y una importancia crítica. Jin se dio cuenta de que su maná actual era patéticamente insuficiente para convocarla. Necesitaba urgentemente subir de nivel o, como última opción, probar suerte de nuevo con la gacha de conexión, una tarea que decidió posponer hasta la mañana siguiente. Antes de descansar, Jin decidió activar primero la info gacha. De inmediato, la pequeña criatura flotante Xinfu Ruicha, conocida como Feng Xian, apareció, lista para asistir a Jin con sus decisiones. Era hora de la verdad. Feng Xian, como un disco de vinilo en una fiesta de cumpleaños para unicornios, giró furiosamente, arrojando datos sin piedad. Jin, con una mueca de frustración, se quejó de su terrible suerte. La escena se disolvió y al día siguiente lo encontramos afuera de su casa. Después de una noche de batalla, Jin Hongdo se encontró al día siguiente frente a su casa, con el sol de la mañana disipando la fatiga. Reflexionó sobre lo rápido que su maná se había recuperado y decidió que era momento de revisar su ventana de estado. Con un toque, el sistema se activó, desplegando múltiples paneles de información a su alrededor. La escena era tan grandiosa y fascinante como siempre, llenando el aire con un aura de pura tecnología y magia. La ventana de estado de Jin Hongdo apareció, revelando un inesperado nivel 4 y un maná de 5. Pero algo no cuadraba. El espacio para el talento que esperaba, aquel de Lu Bu, estaba inexplicablemente vacío. Una extraña y confusa situación se presentaba. Mientras Jin se quejaba del brillo cegador de las ventanas de estado, una figura emergió de entre los datos, con un aura de majestad que contrastaba con su inesperada identidad. Era Liu Shan, el ícono de la incompetencia. Con un gesto grandilocuente, la figura se presentó como el segundo emperador de la dinastía Han, Liu Shan, declarando ser quien está por encima de toda la humanidad. Visiblemente asombrado, Jin apenas pudo articular un «¿Quién sos?». La sorpresa lo inundó, no pudiendo evitar soltar un comentario imprudente sobre el aspecto de Liu Shan, preguntándose por qué su rostro parecía como si hubiera comido mierda. Sin más que decir, Liu Shan, con un aire de decepción, inquirió si Jin se sentía frustrado con su habilidad, mientras el joven, todavía pensativo sobre su maná, deseaba que todo volviera a la normalidad. La figura le instó a observar mejor sus talentos. Jin verificó la ventana de estado y vio el talento de Liu Shan. Buena suerte nivel 2. Con una mueca de resignación, Jin concluyó que solo significaba tener buena suerte, sin verle la utilidad inmediata ni alguna trascendencia. Liu Shan, en cambio, reveló que su buena suerte no era simple fortuna. Sobrevivió al asedio del ejército de Cao Cao en Changban, y como príncipe imperial, siempre tuvo una vida cómoda, incluso cuando su propio país caía en la ruina. Su existencia fue una serie de eventos afortunados, prosperando mientras otros sucumbían al caos. Pero Jin, pragmático, cuestionó la relevancia de la buena suerte en una mazmorra, a lo que Liu Shan, irritado, le preguntó si aún no lo entendía. Desconcertado, Jin preguntó qué intentaba decir la extraña figura. De repente, una chispa de comprensión iluminó su mente. Un «ah» se le escapó, mientras Liu Shan sonreía preguntando si finalmente lo había captado. Sin dudarlo, Jin activó la info gacha. De inmediato, Feng Xian apareció, girando como un disco de vinilo en una fiesta de cumpleaños para unicornios que también funcionaba como un casino flotante.
mientras una notificación revelaba que el primer uso del día no consumiría maná. Con el corazón latiéndole fuerte, Desando confirmó su decisión de hacer rodar la gacha, y Fengxian giró furiosamente, listo para revelar qué nuevos talentos le esperaban en esta crucial tirada. Al confirmar la tirada, una cápsula dorada apareció, descendiendo con una energía arrolladora mientras Fengxian giraba furiosamente, expulsando datos. De ella emergió Liu Shan, quien con un toque de majestad, exclamó su alegría por haber sido invocado. El pequeño y autoritario Liu Shan se aferró a Jin, quien intentaba zafarse algo incómodo, mientras expresaba su deseo de verlo más seguido. La aparición de un título de capítulo marcó un nuevo comienzo. La gacha había revelado una valiosa cápsula de habilidades que contenía información sobre una mazmorra rara que se formaría en 3 meses. Jin observó los distintos tipos de piedras de habilidad y, sin importar cuál fuera la recompensa, ya calculaba el potencial de ingresos millonarios. Con su aura majestuosa, Liu Shan recriminó a Jin por haberlo olvidado. El joven, perplejo, le preguntó por qué le mostraba tanta buena voluntad, si lo había forzado a salir de su descanso eterno. Liu Shan soltó una risa, agradecido por haber sido invocado, mencionando que Lu Bu había dicho algo parecido. ¿Qué hacías antes de que te llamara?, inquirió Jin. Liu Shan, rodeado de figuras etéreas, respondió con calma que no era la versión real de él. Explicó que era una personalidad creada a partir de información secundaria del universo real. Asombrado, Jin apenas pudo articular un ¿qué sos?, mientras una impactante revelación sobre el origen de estas habilidades flotaba en el aire. Y es que no solo se cargan las habilidades, sino también la información de la persona, sino que crean individuos capaces de pensar y hablar por sí mismos. Jin, asimilando todo el proceso, lo encontró asombroso. Liu Shan señaló que Jin era en esencia su creador, y por eso su buena voluntad era obvia. Le recordó lo que Winry Marina le había dicho sobre los dones, instándolo a aceptar su nueva realidad. Con una sonrisa, Liu Shan le prometió que, al invocar a otros, ellos también lo ayudarían a usar sus habilidades. Agradecido, Jin le dio las gracias sinceramente. El tiempo de Liu Shan se agotó y se despidió con una última sonrisa, pidiéndole a Jin que lo llamara de nuevo cuando lo necesitara. De vuelta en la oficina, Choi Cheolion anunció que el escuadrón de combate operaría de incógnito. Las mazmorras se habían vuelto imposibles de despejar y los precios de reclutamiento se habían disparado, dejando a la asociación vulnerable. 2 miembros del gremio se inclinaron ante Choi, disculpándose y asumiendo la culpa por la situación. La tensión en la oficina era palpable, reflejando el impacto de los recientes eventos y la difícil situación que enfrentaba el gremio. Choi le preguntó a Jin si deseaba seguir siendo un usuario, a lo que Jin respondió afirmativamente. El líder reconoció que la supervivencia de Jin fue un milagro y que encontrar nuevos usuarios era casi imposible, pero Jin reafirmó su meta de vivir como uno. Lo suponía, dijo Choi, extendiéndole un documento que Jin tomó con curiosidad. La incertidumbre llenó la habitación mientras Jin abría el sobre, preguntándose qué nuevo giro tomaría su camino. El documento era la admisión a la Academia de Usuarios de Corea del Sur. Choi explicó que, sin poder subir de nivel en el gremio, Jin debería entrenar allí. Seo-yeon también ingresaría, y Choi comentó que ambos, con su fuerte voluntad, no pensaban lo suficiente en sí mismos. Choi Cheolion le reveló a Jin una verdad impactante. Un reloj de maná encontrado entre las pertenencias de Ho Kakrei lo vinculaba directamente al gremio Karma. Esta era una revelación crucial para Jin, quien, como parte directamente involucrada, necesitaba comprender la magnitud de lo sucedido. El líder del gremio le explicó que Karma no era un gremio cualquiera, sino la organización multigremio más grande del mundo, liderada por el maestro de gremio más poderoso jamás visto. Sus miembros además se convertían en villanos sin dudarlo, formando una pseudofacción fanática que hacía la situación aún más peligrosa. Por eso Choi le insistió a Jin que fuera extremadamente cuidadoso, ya que nadie podía prever cómo reaccionarían al perder una fuerza tan valiosa. Para asegurarse de que todos estuvieran al tanto, le aseguró que también informaría a Seo-yeon sobre el delicado asunto. Tras un apretón de manos que sellaba su acuerdo y el agradecimiento de Choi, al día siguiente Jin se encontró afuera, escuchando atentamente a Liu Shan. Con su sabiduría innata, la joven le recordaba que la suerte no era un atributo absoluto en este mundo. Jin reflexionó sobre la notable compatibilidad entre Liu Shan y su habilidad Infogacha, aunque el nivel de la joven aún no era el máximo. Pensó en usar la gacha de conexión para mejorar sus estadísticas, pero como buen gachero su voluntad se doblegó.
Con un suspiro de frustración, Jin se lamentó por haber caído de nuevo en la tentación, creyendo que esta vez sería diferente. El ciclo del gacha era imparable. Al día siguiente, Jin, con determinación, decidió usar la gacha de conexión una vez más, deseando de corazón un buen resultado. Con las manos apretadas y un ruego desesperado, Jin activó la gacha. Un estallido de luz azul inundó la pantalla y entre la expectación inmensa una carta brillante comenzó a materializarse, flotando en el aire. El momento de la verdad había llegado. La carta apareció confirmando su éxito. De repente Jin se encontró de pie frente a un imponente edificio que reconoció al instante. Era la Academia. El majestuoso edificio de la Academia de Usuarios se alzaba bajo un cielo azul y Jin, preparado para su ingreso, se aseguró de que su reloj de maná estuviera actualizado con los requisitos necesarios para la admisión de un Awaker. Al revisar su ventana de estado, Jin notó que sus estadísticas eran increíblemente altas para un nivel 2, algo que atribuía a los efectos del rey de todas las armas y a la carta dorada de la gacha de conexión. De pronto, una imponente figura con armadura de caballería apareció ante Jin. Se presentó como Bradamante, una de las 12 paladinas de Carlomagno. La mujer le preguntó si la había invocado, dejando a Jin perplejo ante su inesperada identidad. Mientras Jin intentaba procesar la aparición de Bradamante, una voz familiar lo interrumpió. Era Yu Seo-yeon, quien lo llamó con una sonrisa. Al verla tan recuperada, Jin le preguntó cómo se sentía y ella le aseguró que estaba perfectamente bien. Seo-yeon, rebosante de energía, recordó cómo solía correr sin cansarse por los mejores asientos en los torneos de Jin, algo que él confirmó. Luego, le sugirió entrar a la academia, pero su mirada se detuvo abruptamente. La expresión de Seo-yeon cambió al posarse en el reloj de maná de Jin. Él sintió el pánico. Ella había deducido sus nuevas habilidades. Necesitaba una excusa convincente, ya que ella tenía todo el derecho a sospechar de él. Seo-yeon, con una sonrisa radiante que demostraba su total recuperación, llamó a Jin, pero la expresión de él era de puro pánico. Ella había notado su reloj de maná y, con él, sus nuevas habilidades. Jin sabía que necesitaba una excusa convincente, porque la intuición de ella era mucho más aguda de lo que imaginaba. Mientras Jin observaba cómo Seo-yeon se adelantaba, se preguntaba si ella en verdad disimulaba o si ya había deducido lo que él ocultaba. Seo-yeon se mostraba mucho más astuta que él, y con un suspiro, Jin apuró el paso para alcanzarla. «Espérame, Seo-yeon», le gritó. Ambos se dirigieron hacia su destino, un imponente edificio, la Academia de Usuarios. Este era un lugar crucial donde todo aquel que aspiraba a entrar a una mazmorra debía pasar por un mes de educación obligatoria. En esta academia, los usuarios con gremio recibían formación de sus propias organizaciones, mientras que los demás, directamente de la nación. Muchos preferían la instrucción personalizada de sus gremios antes que las clases masivas, en parte por la temida prueba de admisión. Cientos de aspirantes llenaban la sala principal, listos para el desafío. Un imponente instructor, Kim Sun-ye, usuario de rango B, se hizo presente en el estrado anunciando: «Ahora iniciaremos la prueba de admisión de la academia». El instructor detalló la primera prueba: golpear un saco de arena para obtener un puntaje. Se necesitaban al menos 30 puntos para pasar. Un aspirante robusto y arrogante, el señor Choi Jae-won, se acercó al saco convencido de su victoria. Con un poderoso puñetazo que hizo temblar el suelo, Jae-won atacó el saco. Sin embargo, su expresión de arrogancia se desplomó al instante cuando el resultado apareció en pantalla. Un decepcionante 27, por debajo del mínimo. Había fallado. «Esta máquina debe estar rota», exclamó Jae-won, exigiendo otra oportunidad para redimirse. Con un segundo golpe brutal, el saco se estremeció y la pantalla mostró un asombroso 88. La multitud murmuró, atónita ante el inesperado cambio de resultados. «88 puntos, es súper fuerte», comentó Seo-yeon impresionada. Sin embargo, el instructor, imperturbable, descalificó a Jae-won por su primer intento fallido. El siguiente aspirante pasó al frente y con solo 10 puntos también fue rechazado. Los siguientes aspirantes lucharon por alcanzar la marca mínima, con pocos logrando el ansiado 30. Finalmente, el instructor anunció a la siguiente concursante, la señorita Yoon Seo-yeon, quien se preparó para su turno en el desafío. Con un enfoque decidido, Seo-yeon lanzó su golpe. El impacto resonó y, para asombro de todos, la pantalla se iluminó con un impresionante 67. Había pasado la prueba con una puntuación excepcional. Jin, radiante, la felicitó con una sonrisa orgullosa celebrando su éxito. El instructor, visiblemente sorprendido, revisó el estado de Seo-yeon.
27 de maná y 11 talentos. ¿Por qué alguien así está en la academia?, se preguntó. Jin la felicitó, y ella, sonriente, lo animó. Vos vas a sacar un puntaje más alto que el mío. Jin Yongdo se acercó al saco de arena, con la mente divagando. Su cerebro, un laberinto de estadísticas y probabilidades, le recordaba su pasado como el eterno segundo. El instructor lo instó a comenzar el desafío. Pero Jin tenía un as bajo la manga, su increíble brazalete, un objeto que aumentaba todas sus estadísticas en 10 puntos. Y para el golpe final, activó su talento Game, que duplicaba todas sus estadísticas mientras estaba jugando, preparándose para un resultado sorprendente. Jin, armado con su brazalete y talento Game activado, desató un golpe que resonó como un trueno. El saco de arena, aparentemente invulnerable, se sacudió con violencia inaudita, casi estallando. El instructor Kim Sung-hae quedó atónito, con la expectativa por el resultado llenando el aire. La potencia de Jin era, sin duda, innegable. La pantalla se iluminó, revelando un impresionante 91. Un murmullo de asombro recorrió la multitud, mientras el instructor apenas podía articular palabra, pues era la puntuación más alta registrada, superando con creces cualquier expectativa. Jin, sintiéndose triunfante, no notó la mirada de Seo-yeon, quien lo observaba con una mezcla de admiración y creciente sospecha. La aguda intuición de la chica se confirmaba. Jin estaba ocultando algo, y su expresión lo delató sin remedio. Al darse cuenta de lo obvio que había sido, una punzada de preocupación invadió a Jin, presintiendo que su secreto, poco a poco, empezaría a develarse. Un mes después, en el imponente gremio Justicia, los usuarios clamaban desesperadamente por el regreso de la Santa Yu Seolion. Acosaban a Choi Cheolion, exigiendo saber dónde se recuperaba de su lesión y ofreciendo lo que fuera con tal de que volviera a las filas del gremio. Choi Cheolion reveló que Jin y Seo-yeon estaban en la academia. Un explorador recibió una llamada confirmando la ubicación de la Santa. Se ordenó enviar más exploradores a la academia, decisión que sorprendió a los impacientes usuarios del gremio. La academia ofrecía una formación intensiva de un mes para moldear combatientes expertos. La primera semana se dedicó a la teoría de mazmorras y monstruos, sentando bases. En la segunda, se adentraron en un riguroso entrenamiento de armas, perfeccionando habilidades. La tercera semana se enfocó en medidas de emergencia y un entrenamiento táctico conjunto, culminando con el examen de graduación. Seo-yeon, caminando por la academia, se preguntaba por qué Jin permanecía tan tranquilo ante el inminente examen final. Exploradores de gremios rivales, como el Orient, emergieron para reclutar a Seo-yeon, elogiando su talento y ofreciendo sumas exorbitantes. Con determinación férrea, ella los rechazó tajantemente, negándose a unirse a cualquier organización. Otros exploradores la abordaron, ofreciendo ayuda y tratando de persuadirla, lo que la molestó profundamente. Seo-yeon se preguntaba cómo la información de la academia se había filtrado tan rápido, permitiendo que tantos gremios la asediaran con ofertas. Luego, un representante del gremio Ramsa se presentó, mostrándole su tarjeta e intentando convencerla de unirse. Seo-yeon, harta del acoso constante, volvió a huir a toda velocidad, dejando atrás a los frustrados reclutadores. ¡Basta ya! La paciencia de Seo-yeon, ya escasa, se agotó por completo. Enfurecida, gritó con todas sus fuerzas que no se unirá a ningún gremio, mientras varios exploradores la acorralaban, cual si fuese la última porción de torta en un cumpleaños infantil. Un instructor intervino justo a tiempo, ordenándoles irse, pues el lugar estaba restringido para forasteros. Sentados a una mesa en el comedor, Seo-yeon se lamentaba con Jin por los persistentes exploradores, quienes incluso la siguieron al campo de entrenamiento. Jin, con pragmatismo, le aconsejó aprovechar la situación para unirse a un gremio que le ofreciera un buen trato. Seo-yeon, con una sonrisa decidida, afirmó que haría lo que le plazca en su vida. Jin la consideró dócil, pero obstinada. Luego, con una mirada sugerente, le preguntó si quería ir a algún lugar, solos. Una vez que se graduaran, en el comedor, Kang Hae-sik, quien había conseguido el tercer lugar en el examen de admisión, apareció desbordando un entusiasmo contagioso. Saludó a Jin y a Seo-yeon, aunque con un nerviosismo palpable, les preguntó si estaban listos para el examen de graduación de mañana, confesando que él apenas podía tragar de la ansiedad. Para calmar sus propios nervios, Hae-sik le sugirió a Jin tener un combate más tarde. Sin embargo, Jin se negó, recordándole que no solía hacer combates de práctica en el mana virtual, un espacio que no lo inspiraba. El mana virtual es una tecnología que permite a los usuarios entrenar y aumentar sus estadísticas sin riesgo, casi como si estuvieran en un videojuego.
Jin, con su particular talento game, creía que al seguir experimentando en este entorno, sus habilidades virtuales se duplicarían, liberándolo de las limitaciones de sus estadísticas reales. Para él, lo mejor era reconocerse como lo que era, un juego. Con una coartada, Jan explicó que su talento game era demasiado extraño como para exhibirlo libremente. De repente, Seo-yeon se interpuso, y con una mirada tan intensa que parecía capaz de fundir metal con la ira de 1000 soles, le exigió a Fae-shik que entrenara con ella. Él, atónito, no pudo negarse. Seo-yeon, sintiéndose visiblemente estresada, no esperó un segundo más. Con un estallido de energía, se lanzó sobre Hae-shik, quien apenas alcanzó a gritar antes de ser arrastrado al combate virtual. La velocidad y la fuerza de Seo-yeon lo dejaron completamente desorientado. En el suelo virtual, Hae-shik, ya golpeado, preguntó a Seo-yeon si acaso planeaba matar. Con una sonrisa juguetona, ella le recordó que todo era parte del mana virtual, un espacio que no afectaba la realidad, por lo que no había nada de qué preocuparse, como un muñeco de trapo olvidado en la lavadora. Al darse cuenta de que no había consecuencias reales, Hae-shik adoptó una expresión de seria determinación. Si es así, exclamó, entonces yo también me tomaré esto en serio, levantándose con renovadas energías para enfrentar a Seo-yeon con toda su fuerza. Con un grito de concentración, Hae-shik se lanzó al ataque, pero Seo-yeon, con movimientos fluidos y precisos, esquivó sus golpes y lo conectó con una patada devastadora. La fuerza era tal que él se tambaleó, mientras ella seguía con una ráfaga de golpes sin piedad. La paliza era tan brutal que Hae-shik no podía creer la fuerza de la santa. Jin, observando desde la distancia, comentó lo despiadada que era Seo-yeon. A pesar de los golpes, Hae-shik, con los dientes apretados, insistía en que no le dolía en absoluto, manteniendo su orgullo hasta el final. Con un movimiento final cargado de energía, Seo-yeon conectó un golpe devastador que envió a Hae-shik volando por el aire. Él, aún aturdido, apenas pudo balbucear un "¿cuándo hiciste eso?", mientras su cuerpo virtual se disolvía por completo. Con ese último golpe, el sistema anunció la victoria. La imagen de Hae-shik cayendo en el suelo virtual se disipó, y de inmediato volvió a la realidad. Exhausto y sin aliento, recostado en su cápsula de mana virtual, con el cuerpo adolorido. Mientras los estudiantes se preparaban para el examen de mañana, el instructor no podía quitarle los ojos de encima a Jin. Recordaba vívidamente la fuerte primera impresión que había causado en la prueba de admisión, obteniendo 91 puntos, una puntuación que había dejado a todos atónitos. Hace 3 años, otro monstruo había obtenido 96 puntos en la misma prueba, pero también hubo un excéntrico que entró a la academia, poseyendo el récord de 13 talentos y siendo temido por todos los gremios. Este raro bicho se negaba rotundamente a unirse a cualquiera de ellos. Poco después de graduarse, aquel excéntrico se convirtió en el 7º usuario de rango SS. La diferencia entre su puntuación de 96 y los 91 puntos de Jin Heondo era de solo 5, una brecha mínima que claramente sugería el inmenso potencial de Jin. El instructor, con su mente analítica, seguía comparando la increíble puntuación de Jin con la de aquel monstruo que, 3 años atrás, consiguió 96 puntos y se transformó en un usuario rango SS. La brecha de apenas 5 puntos era una clara señal del inmenso potencial que Jin Yong-do tenía. Se preguntaba, si el dispositivo actual hubiera existido, ¿cuánto más habría puntuado ese monstruo? Era una pregunta que rondaba la cabeza del instructor. Al día siguiente, la tensión se sentía en el aire mientras los estudiantes se reunían en el campo abierto, listos para la gran prueba final de la academia. Se les informó que el examen consistía en limpiar una mazmorra de rango E. Superar este desafío los transformaría en Riders, otorgándoles el derecho de aventurarse en mazmorras por su cuenta. Un instructor de rango B los supervisaría, con una regla crucial: nadie, bajo ningún concepto, debía quedarse atrás dentro de la mazmorra. Al escuchar estas reglas, la ansiedad de Seo-yeon se hizo palpable, un eco del brutal entrenamiento del día anterior. Recordó las palabras de Jin, quien se negaba a practicar en el mana virtual por la naturaleza única de su talento game. Con una mezcla de preocupación y apoyo, Jin le pidió a Seo-yeon que regresara sana y salva. Kang Ha-shik, siempre optimista, comentó a su lado que despejar una mazmorra de rango E sería pan comido para la talentosa señorita Seo-yeon. Con una sonrisa llena de confianza, Seo-yeon le aseguró a Jin que regresaría pronto, dirigiéndose a él como opa. Tras su afirmación, el instructor dio la orden. Equipo A entrar, y el primer grupo comenzó a avanzar hacia el portal de la mazmorra. Mientras esperaban, Jin comentó que no habría problemas con Seo-yeon. La había visto pelear y estaba seguro de su capacidad.
Poco después, el sistema confirmó la señal de despeje, indicando que el equipo de apoyo ya estaba listo para cualquier eventualidad. En un abrir y cerrar de ojos, o quizás incluso más rápido que lo que tarda un parpadeo de una mosca bizca, Seo-yeon reapareció del portal luciendo fresca y sin un rasguño, para alivio de todos. Jin, quien la había estado esperando con el alma en un hilo, no dudó en expresarle lo preocupado que estuvo. «Por supuesto que estaría preocupado, ¿cómo no?», le dijo. Sin perder tiempo, el instructor anunció que era el turno del equipo B y les indicó a Jin y Hae-shik que se prepararan para entrar. Seo-yeon, con una expresión de genuina preocupación, le pidió a Jin que regresara sano y salvo de la prueba. Jin, con un gesto de cariño, le acarició la cabeza y le propuso ir a comer algo rico cuando terminaran. Ella, con la misma determinación con la que había aplastado a Hae-shik en el mana virtual, insistió en que él también debía acompañarlos. Mientras el equipo B se agrupaba, el sistema confirmó los detalles de su mazmorra, de tipo aniquilación, apta para 10 personas o menos. El instructor, con seriedad, anunció que los acompañaría para supervisar la prueba en persona. Con el mandato del instructor resonando en el aire, Shin Hyung-do, con una mirada concentrada y llena de determinación, se preparó para el inminente desafío. «A entrar, vamos a darle con todo», exclamó listo para la acción. Sin un momento que perder, el equipo B se lanzó de cabeza hacia el brillante portal de la mazmorra. Apenas cruzaron el umbral, se encontraron en un vasto espacio interior, con espadas y escudos en alto, preparados para lo que viniera. El instructor observaba con asombro la reacción veloz de los estudiantes y la distribución de estadísticas de Jin, que era extraordinariamente alta. Notaba el entusiasmo del joven, desbordante como el agua de una presa que se niega a contenerse, superando al de cualquiera a su alrededor. Dentro de la mazmorra, el instructor no dejaba de asombrarse con el potencial de Jin, una habilidad casi inaudita que lo mantenía perplejo. De repente, el tenso silencio del lugar se rompió cuando un orco apareció al frente y Jin se preparó instantáneamente para el combate. El monstruo cargó con furia, soltando un grito atronador. Jin le ordenó a Hae-shik que levantara su escudo, confiado en que podría bloquear el impacto sin mayores problemas. Sin embargo, la embestida fue mucho más potente de lo esperado, y Hae-shik retrocedió con dificultad. Apenas conteniendo la brutal fuerza del orco que lo presionaba sin piedad, la situación amenazaba con desbordarse. Justo en ese momento, Jin intervino con una velocidad increíble, poniéndose delante de su compañero y absorbiendo el golpe con una facilidad pasmosa. Sin un segundo que perder, Jin asestó un golpe contundente con su alabarda al orco, seguido de un puñetazo devastador. El monstruo no tuvo la menor oportunidad contra la abrumadora fuerza del joven y cayó derrotado al suelo, inerte. La primera amenaza había sido neutralizada con una eficiencia asombrosa, marcando el inicio de lo que parecía una limpieza de mazmorra rutinaria, aunque pronto revelaría una cara muy diferente. Jin se disculpó con Hae-shik por haber subestimado al orco, pero Hae-shik le aseguró que el monstruo era, de hecho, más fuerte de lo que aparentaba. Mientras tanto, el instructor, con el ceño fruncido, se preguntaba si esta mazmorra realmente era solo de rango E. Algo definitivamente no cuadraba, como si la etiqueta de rango E fuera un chiste interno del universo. En ese instante, un nuevo grupo de orcos, y esta vez con arqueros, emergió de las sombras. Jin y Hae-shik se prepararon para la arremetida. Impávido, Jin dio la orden de fuego y las flechas volaron para impactar a los enemigos. Hae-shik intentó contener a otro orco, pero, de nuevo, se vio superado por la fuerza y el número de los monstruos. Los gritos de los orcos resonaban por toda la mazmorra, dejando claro que la amenaza estaba escalando a pasos agigantados. Jin, con velocidad asombrosa, liquidaba múltiples orcos sin esfuerzo aparente. El instructor observaba con asombro y alivio, dándose cuenta de que sus preocupaciones sobre Jin eran infundadas. El tipo era una fuerza de la naturaleza. Al mismo tiempo, lejos de la oscuridad de la mazmorra, un portal de energía se disipaba en el aire mientras un hombre, con la cara roja de furia, exigía saber qué había pasado y que le entregaran eso. La escena exterior se desbordaba en un caos que Jin ni se imaginaba. El hombre furioso agarró al otro por el cuello, con la desesperación reflejada en cada gesto, exigiendo saber el gremio del buscador que había despejado la mazmorra. El pobre tipo apenas pudo balbucear que había sido recomendado por otro gremio, lo que solo sirvió para aumentar la frustración del atacante. Bajo una presión que lo ahogaba, el hombre atemorizado finalmente logró pronunciar el nombre del gremio.
Karma. La revelación provocó una reacción extrema en el atacante, quien gritó, preguntando si aquello significaba el inicio de grandes problemas. Tras un golpe impulsivo, el atacante se disculpó, lamentando haber sido estafado con una mazmorra. Mencionó que los buscadores usan mana especial para extraer información, y no podía creer haber caído en una trampa tan evidente. De vuelta en la mazmorra, Jin Haeongdo y Kang Hae-sik se encontraron frente a una gigantesca y ominosa puerta. Los ojos rojos de un orco brillaban en la oscuridad. Jin preguntó si finalmente habían llegado a la sala del jefe, anticipando un desafío mucho mayor. De pie frente a la colosal puerta del jefe, Jin Yang sintió una premonición escalofriante, una sensación ominosa que lo invadió como nunca antes. Aquello no parecía ser un simple examen de rango E. Con un empuje decisivo, la gigantesca puerta se abrió, revelando una oscuridad abismal y un aura tan opresiva que casi cortaba el aire. «¡Está abierto, entremos!», exclamaron varios, mientras Kang Hae-sik, con el rostro pálido, se preguntaba si lo que tenían delante era realmente el jefe de la mazmorra. En el corazón de esa penumbra, dos ojos rojos y malévolos brillaron con una intensidad desquiciada, impactando al instructor Kim Sun-jae como un rayo. Con la cara desencajada por el terror, comprendió la gravedad de la situación. «¡Es una emergencia! ¡Detengamos la prueba ahora mismo!». En ese instante, el monstruo colosal reveló su verdadera forma, una criatura imponente que irradiaba un poder abrumador. «Esta mazmorra no es de rango E, es de tipo jefe, de rango A», gritó el instructor, la realidad golpeándolo con una fuerza brutal, aplastando toda esperanza. Mientras tanto, afuera, el portal azul de la mazmorra seguía activo, bajo la atenta mirada de los miembros de la Asociación de Usuarios Coreanos, quienes movilizaban recursos sin vislumbrar aún la magnitud real del peligro. En medio de la creciente tensión, la imponente líder de equipo S-Class, Seo Sang-wi, apareció en escena. Con una mirada penetrante, preguntó, «¿Dónde está el perpetrador?», señalando al hombre furioso de antes, quien yacía inconsciente en el suelo. «Encarcélalo en cuanto despierte», ordenó Seo Sang-wi con determinación antes de indagar. «¿Cómo va el contacto con el gremio Karma?». Dijeron no saber dónde fue ese buscador. «Es un problema que dejen a estos locos hacer lo que quieren». Cuando le informaron que la mazmorra era de tipo jefe y de rango A, su voz se cargó de incredulidad. «¿Estás bromeando? Si el instructor Kim Sun-jae, el más fuerte de rango B, está con ellos, tal vez». Sin embargo, la explicación fue sombría. «No es de aniquilación, es de tipo jefe. Un jefe de mazmorra rango A es comparable a uno de aniquilación, o incluso más fuerte. Un usuario de rango B ni siquiera puede soñar con derrotarlo». La situación era desesperada. En ese clima de absoluta desesperación, Yu Seo-yeon apareció, con la preocupación grabada en cada rasgo de su rostro. «Entonces, ¿no hay forma de rescatar a la gente de adentro?», preguntó, su voz teñida de una angustia palpable al pensar en Jin. Seo Sang-wi asintió con pesar. «Es desafortunado, pero por ahora, sí. Mientras haya gente viva adentro, no hay forma de intervenir a menos que todos mueran. Lo mejor que podemos hacer es vengar sus muertes. Eso es todo». Mientras la desesperación se cernía afuera, dentro de la mazmorra, Jin Hongdo se preparaba para el combate. Frente a él, el monstruo colosal de rango rugía con furia, listo para desatar su ataque. Kang Hae-sik lo observaba con pavor. Sin dudarlo, Jin activó una de sus nuevas habilidades. Justo cuando el jefe lanzaba un golpe feroz, una energía brillante emanó de Jin, quien exclamó, «Mesmerize Entangle», lanzando el ataque con una precisión asombrosa. Al instante, unas extrañas enredaderas rosadas surgieron del suelo, envolviendo al gigantesco monstruo y deteniendo su embestida. La bestia, visiblemente sorprendida, se vio inmovilizada por la habilidad de Jin, que ya preparaba su siguiente movimiento. El instructor Kim Sun-jae, viendo cómo Jin había logrado inmovilizar al jefe, tomó el mando con una seriedad que antes no había mostrado. Se proclamó comandante de la expedición y, con voz firme, les exigió a todos seguir sus órdenes, indicando que era el momento de concentrar los golpes más devastadores mientras ese colosal monstruo seguía capturado por la habilidad de Jin. La situación era crítica y requería una respuesta coordinada, pero la cruda realidad golpeó con la fuerza de un tsunami. Los demás estudiantes, incluido Kang Hae-sik, estaban completamente paralizados por el pavor. Un lamento se escapó de uno de ellos, y con el jefe rugiendo justo delante, la desesperación los consumió. No podemos contra algo así», exclamó uno, el miedo brillando en sus ojos. Y claro, la precaria inmovilización de Mesmerize Entangle no podía durar para siempre. Con un escalofriante crujido, las enredaderas rosadas que sujetaban al jefe de rango A comenzaron a ceder.
«¡Oh no!», exclamó Jin, dándose cuenta de que la habilidad se desvanecía. El monstruo, liberándose por completo, se abalanzó sobre él, desatando golpes devastadores que Jin esquivaba por muy poco, moviéndose como si el aire le diera un empujón extra. El instructor Kim Sung-jae, con la cara descompuesta por el terror, casi se resignaba a la inminente tragedia, preguntándose si todos morirían allí, mientras la esperanza se disipaba como el humo. Pero Jin Yongdo, con movimientos rápidos y precisos, se lanzó al contraataque. Esquivaba los golpes del jefe con una agilidad que dejaba boquiabierto a cualquiera, mientras sus propios ataques resonaban con una fuerza inusitada. Cada embestida generaba ondas de energía, demostrando una habilidad de combate que al instructor lo dejó atónito, observando cada movimiento sin poder creer lo que veía. De repente, la espada de Jin atravesó la defensa del colosal monstruo, cortando su brazo con una precisión brutal. La extremidad se hizo añicos en el aire, sorprendiendo a Kang Haeshik y a sus compañeros. «¡Hyung-nim!», exclamó Kang Haeshik, con una mezcla de admiración y alivio en su voz al presenciar la increíble proeza de Jin. Pero, ¿cómo llegó Jin a ser tan absurdamente poderoso? 10 minutos antes de este desastre, el equipo de Jin se encontraba frente al mismo colosal jefe, que todavía estaba inmovilizado por las enredaderas rosadas de Mesmeri y Sentanglo. La tensión era palpable, el tiempo corría, y aunque no lo sabían, estaban al borde del abismo. Frente a ese inmovilizado, pero imponente jefe, Jin Heondo comprendió que ya no podía seguir ocultando su verdadero poder. «No puedo permitirme esconder mi fuerza en esta situación», pensó con una desesperación creciente, aferrándose a la esperanza de un golpe de suerte. Fue entonces cuando activó su gacha garantizado. Liu Shan, invocando al pequeño emperador. La aparición repentina de Liu Shan dejó a sus compañeros completamente atónitos. «¡Ah, qué es ese monstruo!», exclamaron con los ojos como platos. Jin, sin tiempo para explicaciones, los interrumpió tajante. «Lo explico después». Mientras tanto, Liu Shan, perplejo por la invocación, protestaba. «¿Creer en qué? Si yo no sé pelear». Pero Jin, con una determinación férrea, activó la gacha de conexión. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Si había podido usar la info gacha mientras Liu Shan se cargaba, entonces la gacha de conexión también debía ser posible. La esperanza de un nuevo aliado que cambiara el rumbo de la batalla iluminó su rostro. El resultado de la gacha apareció casi al instante. 10ª conexión, grado A, superior a raro. Tanto Jin como Liu Shan se quedaron perplejos. «¿Qué?», exclamó el emperador, sintiéndose usado de una forma espectacular. En ese instante, una poderosa luz azul emanó del suelo, anunciando una invocación inesperada que se intensificaba a cada segundo, revelando el objeto de su deseo. «¡Ahí está!», gritó Jin con una emoción desbordante. Frente a él, emergió una deslumbrante carta de diamante, brillando con una promesa de poder que podría cambiar drásticamente el destino de la mazmorra de rango A. Ya con su nuevo poder, Jin despachaba orcos con una facilidad que asustaba. El instructor Kim Sung-jae lo observaba, perplejo, y murmuró. «Estudiante Yongbo, ¿qué?». Jin, con una sonrisa pícara, respondió: «Solo es que la suerte está de mi lado, un poquito, no, un montón». Su comentario era un guiño a sus habilidades, una subestimación monumental de lo que realmente estaba pasando. Una aura majestuosa envolvió a Jin, transformándolo en una figura imponente, envuelta en una armadura resplandeciente y flanqueado por 2 espíritus de dragones. Su ventana de estado lo confirmaba. Jin Yongdo carga, Siegfried nivel 99. Con asombro, pensó en la invocación del gran héroe alemán, el mismísimo cazador de dragones que acabó con Fafnir. Con la carga de Siegfried activada, Jin Yongdo, ahora un torbellino de agilidad y fuerza inimaginables, se lanzó sin perder un segundo contra el temible orco. Tras un golpe certero que lo hizo retroceder, Jin activó su habilidad de observación, y la revelación fue espeluznante. Un señor orco de nivel 82, ni el mismísimo Hoka Krae, con todo su poder, le hubiera hecho un rasguño a semejante mole. ¿82? Se preguntó Jin, sabiendo que eso estaba en el extremo superior de los monstruos de rango S. El señor orco volvió a la carga, pero Jin, con movimientos precisos, esquivó el ataque, mientras los estudiantes, petrificados, gritaban de pavor. El monstruo arremetía con la ferocidad de un búfalo enojado. Jin se movía como el viento, evadiendo cada golpe con destreza sobrehumana, preparando el contraataque que dejaría a todos boquiabiertos en la caótica escena. Con una velocidad tan cegadora que ni el aire la veía venir, Jin se abalanzó, y su espada chocó con el arma del señor orco en una explosión de energía. La mirada del monstruo, antes llena de furia, ahora reflejaba una sorpresa. «Seguís siendo solo un rango S», pensó Jin con una ironía que casi podías oír, mientras su espada, como un rayo, golpeaba de nuevo al gigante.
haciéndolo tambalearse, incapaz de mantener el equilibrio. Con la frente alta y una mirada que no dejaba lugar a dudas, Jin se plantó firme y desafió al colosal monstruo. «Vamos a ver cómo te va contra una habilidad de rango SS». Su ventana de estado lo confirmaba sin tapujos. Jin Hondo, nivel 99, con la carga de Siegfried activada y lista para la acción. El señor orco bramó con una rabia impotente, pero sus golpes eran ya brisas inofensivas para Jin. Él respondía con una ráfaga de ataques precisos, dignos de un bailarín letal en un vals de destrucción. Jin, con una velocidad irreal, casi un truco de magia, desató una serie de tajos que no solo cortaron el aire, sino también el cuerpo del señor orco, marcando el inicio de la mutilación que había prometido con su nuevo y devastador poder. El colosal monstruo gruñía de dolor y furia, pero Jin ya estaba en su punto ciego, asestando otro golpe devastador. «Gra-cha-cha», resonó el grito del orco, un lamento que confirmaba la agonía de una bestia herida de muerte. Con su hacha, el señor orco intentó un golpe desesperado. Jin lo interceptó con fuerza abrumadora, haciendo añicos el suelo bajo sus pies. El choque fue brutal, un claro recordatorio de la brecha insalvable entre ellos. Con una sonrisa que rebosaba confianza, Jin miró al ya debilitado señor orco y lo provocó. «Esto es todo lo que tenés». El monstruo solo pudo responder con un gemido gutural, su anterior ferocidad completamente apagada por el terror. Jin no dio tregua, asaltando al señor orco con una ráfaga implacable de ataques. Mientras tanto, el instructor Kim Sung-hae, Kang Hae-shik y los demás estudiantes observaban, inmóviles, petrificados por la asombrosa demostración de poder de Jin. «Terminemos con esto», declaró Jin, sin más preámbulos. Con un golpe final de su espada, que cortó al señor orco con una fuerza indescriptible, selló el destino de la bestia de rango S en un estallido de luz y destrucción. Jin, con su espada imbuida de la fuerza de Siegfried, asestó el golpe definitivo al señor orco. La colosal bestia, ya herida de muerte, se desintegró en una explosión de energía, confirmando su derrota ante el poder de la ahora nivel 99. Mientras el polvo se asentaba, Kang Hae-shik, aún temblando, se acercó a Jin, desbordado de gratitud por haberlo salvado. Los demás estudiantes, entre la sorpresa y el alivio, lo contemplaban como a un héroe, incapaces de procesar la magnitud de la fuerza que acababan de presenciar. Incluso el instructor Kim Sun-jae felicitó a Jin, aunque su mente ya bullía con preguntas sobre el poder desatado. Sin embargo, antes de que pudiera indagar, Jin notó una extraña anomalía, una ventana de estado que anunciaba una nueva revelación. Pero la tranquilidad fue efímera. «Changnim, esquiva», gritó Kang Hae-shik, justo cuando una pequeña criatura, una versión en miniatura del señor orco, irrumpió desde las sombras, atacando con una ferocidad inesperada que hirió al desafortunado Hae-shik. En un abrir y cerrar de ojos, el suelo se vio invadido por estas nuevas y salvajes bestias, emergiendo de la nada para atacar. Jin clamó el nombre de Ji-shik, su rostro reflejando la urgencia y el pánico que rápidamente se apoderaban de la sala. La frustración y la rabia encendieron los ojos de Jin, que brillaron con un tono rojizo. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al contraataque, su espada dibujando un arco letal, preparado para aniquilar esta nueva amenaza que ponía en peligro a sus compañeros. Con un impacto poderoso, Jin intentó partir a la criatura por la mitad, pero, para su asombro, una enigmática aura roja la envolvió, bloqueando por completo su ataque. «¿Qué es esto? ¿Mi espada fue detenida?», se preguntó, desconcertado por el giro imprevisto de los acontecimientos. El instructor Kim Sun-jae, con su mirada analítica, descartó al instante que se tratara de una habilidad común del señor orco. Reconoció que era algo completamente diferente, una manifestación insólita que apenas comenzaba a desentrañar. Mientras tanto, la criatura parecía estar transformándose, su cuerpo deformándose con una energía carmesí, como si la propia mazmorra estuviera vomitando una abominación. Era una mutación, una rara habilidad que los monstruos desatan al borde de la muerte para un último y desesperado ataque. Esta mutación generó una onda expansiva, una especie de grito de guerra que inmovilizó a todos los estudiantes, dejándolos incapaces de mover un solo músculo. La desesperación se cernía sobre la sala, convirtiendo a Jin en la única luz de esperanza. Incluso Jin, a pesar de tener la carga de Siegfried activada, sintió cómo el grito de guerra lo ralentizaba, impidiéndole su habitual agilidad. El monstruo mutado aprovechó la oportunidad y lo asaltó con una ráfaga de golpes, llevándolo al límite de sus fuerzas. A pesar de la parálisis, Jin logró esquivar por poco los ataques, percatándose de que la criatura mutada había adquirido una velocidad sobrehumana,
La lucha se recrudecía, cada movimiento una proeza contra la inercia impuesta por la habilidad del enemigo. Justo cuando la situación parecía insostenible, una voz mística casi fantasmal le alertó: «Señor, encima tuyo». La majestuosa imagen de Siegfried apareció, flanqueado por espíritus de dragones y enfundado en su armadura, revelando así la habilidad Despertar de Sangre de Dragón. Siegfried explicó que esta era una técnica obtenida tras derrotar a Fafnir y beber su sangre, la cual aumentaba temporalmente las estadísticas del usuario cuando se encontraba al borde de la muerte. Jin la catalogó como una habilidad tramposa, pero otra advertencia lo sacó de sus pensamientos: «Señor, detrás tuyo». Jin Yendo, con el grito de Siegfried aún resonando, giró su espada para encarar a la criatura mutada.